No teníamos ¿Cómo audio. está? Ya estamos, perdónenme. Sí los estoy leyendo, pero no los estaba, no podía hablarles, discúlpenme. Ya estamos preparados. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes, tal? Miss, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, profesor? Están Buenas tardes. preguntándome por el prospecto, ¿cierto? Ya, relájate, relájate que estamos de maravilla. ¿Listo? Relájate que estamos aquí de maravilla. A ver, te tengo una buena noticia en realidad. El prospecto ha cambiado. ¿Sí? Siempre San Marcos haciendo esto. Ya lo habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que es bueno trabajar primero el panorama total del curso y luego lo que dice el prospecto. Nuestro índice es el siguiente. Repaso el temario para que te calmes. Suave con el chat despacio que no puedo leer todo a todo leer. No, no viene Ciudad y los Perros, hijos, no. Ese es el falso prospecto que se filtró hace unos días. El prospecto ha llegado esta mañana. Y el prospecto es desde el 2019-2, claro. El prospecto está pre-pandemia, no viene narrador, tiempo, personajes, espacios, nada de ello. Viene todo el curso. Y tienes la ventaja de que estamos haciendo todo el curso. Te cuento. Primera clase, teoría literaria. Relájate. Segunda clase, literatura universal. Ya lo hemos hecho. Hoy nos toca trabajar literatura española. Española. La próxima semana hispanoamericana y la siguiente, según el temario peruana, eso era todo el curso. Y luego íbamos a trabajar Dostoyevsky, íbamos a trabajar Ríos Profundos. Pero ahora que no viene, vamos simplemente a ampliar. Lo que íbamos a hacer en 5 semanas, lo vamos a hacer en todo el ciclo. ¿Te conviene? Vamos a avanzar más. Si tú pensabas que te estaba dando bastante información en clase, vamos a avanzar más todavía. No necesitas más horas, al contrario, vienen menos temas, vienen los clásicos, tú la vas a hacer. Te cuento, vamos a trabajar, correcto, hoy literatura española, ya, porque como recién el prospecto ha cambiado hoy, vamos a trabajar el panorama total, pero vamos a centrarnos por momento, escúchame, porfa, escúchame, vamos a centrarnos por momento en lo que trabajaba la pre. ¿Por qué digo lo que trabajaba? Porque la pre solo te pedía Jorge Manrique, te pedía Calderón y te pedía Becker. Ah, Jorge Manrique, Calderón, Becker y Lazarillo. Y ahora tenemos que ver Miocid, tenemos que ver Generación del 27. Vamos a trabajar España. No me voy a matar por hacer todo. Mira, lo que vamos a hacer nosotros es, hasta la próxima semana, vamos a trabajar con nuestro material que ya está listo. Y a partir de la siguiente, por ejemplo, yo voy a modificar el material para añadir más temas. Y vamos, como nos van a sobrar semanas, sí, nos van a sobrar, una semanita vamos a hacer repaso de la Odisea, que no hemos hablado, de la Divina Comedia, que no hemos hablado, de la Metamorfosis, que no hemos hablado. Ya está, todo lo demás ya lo hemos visto. Hemos visto Shakespeare, hemos visto tragedia, no te asustes. En otra semanita vamos a hablar de Federico García Lorca, que no vamos a hablar tanto hoy día, Mío Cid, o sea, vamos llenando espacios. Tú relájate y confía en nosotros. ¿Te parece? Y la mayoría de los temas ya los has visto desde el colegio. Ahora, te tengo una buena noticia. Sí, estoy en la academia, pero ya me estoy bloqueando por acá. Me gusta hacerlo y voy a trabajar como si estuviera en mi casa. Los que han estado en esa clase saben cómo trabajo en mi casa, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera más fácil y yo te lo mando. Dame un segundo que mi vista no es tan amplia. Ya está. Ahora sí. 3, 2, 1. Vamos a hacer repaso. Acá tenía que sonar la música dramática, pero todavía no tengo la música por acá. Ya está. En la casa sí le puedo poner. Bueno, te cuento. Ajá, sí, vamos a trabajar nuestro repaso. Tú prepárate. Todas las diapositivas te la mando y así avanzamos más, porque con pizarra avanzamos un poquito más lento porque me demoro más escribiendo 20 pizarras para ti. Prefiero hacer 80 diapositivas. Ya está. Arrancamos entonces, mi niño. Relájate y siéntete feliz. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Listo, tenemos que hacer nuestro repaso de literatura. Y en este repaso de literatura tenemos que centrarnos en literatura española. Para aquellos que hasta hace una semana me decían, profesor, ¿por qué va a ser España si España no viene? Ya ves, en el temario todo estaba calculado. Teníamos que haber visto que es una semana de España. Por eso te digo, no nos ha agarrado tan fríos a nosotros. Vamos a conversar acerca de literatura española. Y si hablamos acerca de literatura española, tenemos que conversar primero acerca del panorama de España. ¿Cuál es este panorama de España? ¿Qué dice?
Porque en la Academia Bonex te exigimos más. Ahí está. Vamos, como es como vi la vez pasada, no seas caballo, dicen, ¿no? Ya, bueno, te cuento, te cuento. Si hablamos nosotros de España, atento. En España tenemos 4 momentos. Atento, un favor, chat para preguntas. Antes de pasar, miren, atentos, antes de pasar a cada diapositiva yo te voy a hacer la pregunta. ¿Tienes una duda? Y me mandas tu duda. Si no tienes dudas, te pido un favor, no pongas no, 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 porque si alguien manda su duda, el toque se pierde. ¿Listo? Si no tienes dudas, descuida. ¿Ya? Vamos a hacerlo cada diapositiva, por si hay alguna duda. De dudas de la diapositiva, vamos avanzando gradual. No me preguntes cosas de 5 temas más adelante, para que nadie se confunda. Recordemos, la literatura española en una línea de tiempo se divide en 4 momentos, la hacemos en doble tempo. Tiene 4 momentos de la literatura española: etapa de formación, siglo de oro, decadencia y resurgimiento. La etapa de formación española es aquella que va del siglo X al siglo XV. La etapa de formación española precisamente es la etapa de formación donde recién aparecen las primeras obras escritas, donde recién aparecen los cantares de gesta, donde recién aparecen las obras religiosas. Hasta el siglo XV, porque en el año de 1492, precisamente 1492, España comienza a crecer. Y cuando España comienza a crecer, por eso a partir del siglo XVI, tenemos el mayor esplendor en las letras españolas. Y este se llama siglo de oro. Exacto. Renacimiento y barroco. Ahorita te voy a decir qué hay dentro de cada uno. Acá tenemos siglo XVI y siglo XVII. Luego, España se afrancesa. Acuérdate que cambias la corona Habsburgo por la corona Borbona. Acuérdate que Napoleón Bonaparte llega a España y España cae. Pepe Botella, claro. España cae. Y cuando España cae, ¿qué cosa nace? La decadencia. La decadencia, siglo XVIII, siglo XIX. Decadencia, neoclasicismo, Leandro Fernández de Moratín. No, no viene, felizmente no viene. Nos fuimos al prospecto 2019-2. Por cierto, aquel que quiera repasar teoría de la pre-San Marcos, revisa el ciclo 2019-2. Si gustan, llegando a mi casa por la noche, yo le mando el link, si es que no lo tienen, del drive del ciclo 2019-2 para que revisen. Solo en literatura te sirve, ¿correcto? Solo en literatura te sirve, ¿ya? Para que ahí esa teoría te va a ayudar. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, siglo XVIII, Leandro Fernández de Moratín. Siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer. Y luego tenemos el siglo XX, el Resurgimiento español. Algunas fatalidades hicieron que España crezca. Algunas fatalidades hicieron que España se levante. Y eso se llama siglo de oro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está bien este punto? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, manifiéstese. ¿Todo en orden? Son 4 momentos, tienes los siglos, es el índice, ¿no? Perfecto. Muy bien, pequeñín, qué listo. Aprendieron, no están escribiendo mucho, porque le están dando pase a aquellos que sí tengan dudas. Y como no hay dudas, seguimos. Acá tenemos la primera etapa de España. Perdón un ratito. Ay, gasolina. Acá tenemos la primera etapa de España. La primera etapa de España se conoce como la etapa de formación. Qué lindo, la han vuelto a poner, qué lindo. Si hablamos nosotros acerca de la etapa de formación española, aquí tenemos, primer punto, el preliterario. ¿Qué es el preliterario? El preliterario consiste en las primeras formas de escritura y poesía en España. Por ejemplo, en el siglo X aparecen las glosas. ¿Ves esas notas que están al margen de página? ¿Ves esas letritas que están al rincón del manuscrito? Estas letritas que están acá se llaman glosas. La glosa era una traducción del latín al español. Y en el siglo XI aparecen las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes eran los primeros versos escritos en castellano. Eso era siglo X, siglo XI. Lo que ha vuelto a tener importancia para la pre-San Marcos es el siglo XII. El mester de juglaría, el oficio de los juglares, el cantar del mío Cid. Yo te soy franco, mira, yo tengo unas diapositivas muy buenas del mío Cid, del Quijote y de Federico García Lorca, 3 autores que ha vuelto a poner San Marcos, pero que no están en las diapositivas de hoy, porque el prospecto me llegó esta mañana y las diapositivas las hice ayer. Entonces, repito, yo voy a trabajar esto, ¿ya?
La próxima semana hacemos hispanoamericana, ahí sí vamos a hacer todo Hispanoamérica de golpe, y la siguiente, en lugar, escúchame, te estoy contando, no necesitas seminario porque nos van a sobrar semanas. Estas diapositivas eran para 5 clases nomás y el curso dura más de 5. Entonces, en la semana número 5, en lugar de hacer peruana, que era el último, el tema que tocaba, vamos a hacer literatura universal 2. Y en Literatura Universal 2 te voy a traer diapositiva de Homero, que no hemos hecho, te voy a traer diapositiva de Dante, que son espectaculares las que he puesto, que no hemos hecho, y diapositivas de Kafka, que no hemos hecho. En la semana número 7, en vez de trabajar conceptos narrativos y realismo europeo que nos tocaba, vamos a trabajar literatura española 2. Y allí te voy a traer la diapositiva del Quijote, la diapositiva del Mío Cid, la diapositiva de Federico García Lorca. ¿Te parece? ¿Sí? Y luego ya peruana lo trabajamos hasta que acabe el ciclo, porque peruana es lo que más viene. Perfecto, entonces aprobado. Si hoy yo no trabajo 3 puntos del prospecto, no voy a trabajar 3 puntos, repito, no voy a hacer Miocid, no voy a hacer, aparte porque no nos va a alcanzar el tiempo, no voy a hacer Miocid, no voy a hacer tampoco Quijote, ni voy a hacer Lorca, porque lo vamos a hacer en la semana 7, ¿ya? Yo me encargo de rehacer todo el material, te dije que lo íbamos a hacer. Sí, en el prospecto vino Odisea, eso lo vamos a hacer en la semana 6, en la semana 6. ¿Ya está? Claro, es como un repaso del repaso del repaso, así que a ti te conviene. Y hasta voy a dejar una última semana libre para hacer una miscelánea de todo. Una miscelánea de todo para que te vayas así bendecido a tu examen, ¿ya? Listo, ahora sí. Entonces, acá está el cantar del mío Cid. Yo también te amo, yo también te amo. Acá está el cantar del mío Cid, siglo XII. En el siglo XIII, en el siglo XIV, nosotros tenemos acá la literatura de clerecía, el oficio del clero. ¿Qué tenemos en el Messer de Clerecía? Atento. El primer autor de nombre conocido en España se llamaba Gonzalo de Berceo, un sacerdote que hablaba en honor de la Virgen María. Y este señor es el rey Alfonso X, el sabio, el padre de la prosa española, el autor de la crónica de los 20 reyes. Esto sería clerecía. El tema que vamos a ver brevemente hoy es el humanismo, donde destaca Jorge Manrique. Vamos a ver un poquito nomás de Jorge Manrique brevemente como cultura general, porque ya sabemos que la pre como que lo ha relegado un poquito, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver, te cuento. Entonces, la etapa de formación tiene 4 momentos: preliterario, 10 y 11, glosas y jarchas; juglaría, siglo XII, cantar del mío Cid; clerecía, siglo XIII, XIV, y el siglo XV, humanismo. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en el concepto del humanismo. Hasta aquí, ¿todo claro? Cuéntame. Yo quiero pasar de diapositiva en diapositiva, pero no quiero dejarte dudas, ¿sí, no? Claro, si todavía está fácil, estamos haciendo contexto nomás. Perfecto. Ahora sí, vámonos al humanismo. Tú tienes que saber que en esta etapa humanista, en España vamos a estar en el siglo XV, donde aparece la poesía de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Aparece un primer dramaturgo importante en España, Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, el bachiller autor de la Celestina. Y en el siglo XV vamos a tener la primera novela de caballería española, Amadís de Gaula, que en un primer momento era una novela anónima y que luego se le atribuye un autor, pero que existen dudas, Montalvo, García Pérez de Montalvo, pero se sigue conociendo como novela anónima, Amadís de Gaula. Esta novela nos interesa porque el Quijote la admira. Esta novela nos interesa porque Lazarillo de Tormes la parodia, por eso es una novela importante, el Amadís de Gaula. Ahora, el autor que podríamos mencionar aquí, que está en la separata, porque vamos a resolver las 25 preguntas de la separata, es Jorge Manrique. A Jorge Manrique le llamamos el elegiaco español. Acuérdate, ¿qué era elegía? ¿Qué era elegía? Háblame. La elegía es un poema, ya te demoraste, fúnebre, de dolor, de muerte, un poema de muerte, claro, coplas a la muerte de su padre. Pero con Manrique tú tienes 2 clases de poemas. Los poemas menores, los poemas menores son los poemas dedicados a su esposa Yomar Castañeda. Los poemas menores son los poemas de amor cortés, como Castillo de Amor, un poema alegórico muy bonito. Y los poemas mayores son los poemas dedicados a su padre, Rodrigo Manrique. Esta es poesía elegíaca o fúnebre. Y aquí tenemos las coplas a la muerte de su padre y las coplas contra el mundo. Estos son los poemas mayores. Yo te pregunto, ¿qué prefieres, menores o mayores?
con Manrique me refiero. ¿Qué prefieres? Obviamente mayores son la voz, mayores son la voz, ¿cierto? Porque las obras menores se llaman así porque van a tener menor fama, pues, van a tener menor profundidad, habla bien. En cambio, las mayores son las obras más profundas. Entonces, con Manrique, ¿cuáles son las mayores? Las coplas a la muerte de su padre. Las coplas a la muerte de su padre son así. Que dice, no, no preguntan las menores. Las coplas a la muerte de su padre son así. ¿Qué cosa es una copla? Una copla son 12 versos. Una copla son 2 sextinas, 2 estrofas de 6. Estas estrofas de 6 miden 8 sílabas, 4. 8 sílabas, 8 sílabas, 4. 8, 8, 4. 8, 8, 4. Se llama sextina de pie quebrado, porque representa el andar de un hombre con el pie quebrado. Un paso, 8. Recoges la pierna, 8. Viene el pie quebrado, 4. 8, 8, 4. 8, 8, 4. 8, 8, 4. ¿Qué significa? Que a pesar que estoy herido, nunca me detengo. A pesar de estar mal herido, sigo avanzando. Es un poema de resiliencia, por decirlo así, de afronte a la adversidad. En este caso, las coplas de Manrique tienen rima consonante, tienen métrica fija, son bien depuradas. Este mundo es el camino. Para el otro que es morada sin cesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Dime, ¿Manrique está suponiendo o está afirmando? ¿Está suponiendo que la vida es así o está afirmándolo categóricamente? ¿Qué dices? Afirma, afirma. A eso se le llama estilo sentencioso. Manrique está haciendo una sentencia, una enseñanza moral. Está dándote una enseñanza moral. ¿Te das cuenta? Estilo sentencioso. Te lo explico con la teoría. No te preocupes, mira por acá. Es especie lírica llamada elegía. Son 40 coplas y cada copla está formada por 2 sextinas de pie quebrado, o sea, son 80 sextinas. Los versos son de arte menor. Cuando los versos miden de 2 a 8 sílabas, se llama arte menor. Los versos de Manrique tienen 8 y 4. 8 se llama octosílabo, 4 se llama tetrasílabo. La rima de Manrique es consonante. ¿Cómo es consonante? Cuando riman vocales y consonantes. Camino, tino, morada, jornada, pesar, errar. ¿Te das cuenta? Nacemos, fenecemos, vivimos, morimos, llegamos, descansamos. Rima encadenada se le llama así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encadenada, claro que sí. Y lo más importante es que tiene un lenguaje sentencioso y culto. Un estilo sobrio, bien serio. No hay mucha magia en Manrique, pero sí hay mucha sabiduría. Lo que tienes que saber de Manrique son los temas. ¿Cuáles son los temas de Manrique? La hemos visto la forma, ahora vemos el fondo. Entre los temas de las coplas a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre, tenemos la fugacidad de la vida. Traducción, please. La vida se te pasa volando. La vida es fugaz. Y cuando menos te lo esperas, ¿qué cosa llega? La muerte. Entonces, fugacidad de la vida tiene que ver con esa idea de la vida se va volando. Igualdad ante la muerte, segundo tema. Igualdad ante la muerte. La igualdad ante la muerte se relaciona con ¿qué? La igualdad ante la muerte se relaciona precisamente con que todos nos vamos a morir. Escúchame bien, muere el rico, muere el pobre, muere el grande, muere el pequeño. Eso se llama igualdad ante la muerte. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. En el caso de fugacidad de la vida, ars moriendi, acá lo que tenemos que hablar es precisamente del arte de la muerte. ¿En qué consiste el arte de la muerte? El arte de la muerte consiste ¿en qué? En que si tú hablas fijamente de la muerte, si tú miras fijamente a los ojos a la muerte y la aceptas, ella no te hace daño. Si tú aceptas fielmente a la muerte no te afecta. Eso es igualdad, eso es ars moriendi. En cambio, ubisunt, ubisunt significa onta. ¿Onta qué? Onta tus sueños, onta tus metas, onta aquello que te hace feliz.
¿Dónde está? Ese es el tópico latino que va a utilizar Manrique. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es una idea como decir, ¿dónde está todo por lo que has luchado? ¿Dónde está todo por lo que has peleado? ¿Dónde están todos los bienes que has ido acumulando en esta vida? Lo has perdido todo. ¿Dónde está? Nada te llevas. ¿Te das cuenta? Nada te llevas. Ese es el mensaje precisamente del Ubi Sunt. Entonces, primer tema de Manrique. El primer tema de Manrique tiene que ver con que la vida se te pasa volando. El segundo tema de Manrique, la muerte llega. Un momento. Si la muerte llega, ayúdame, si la muerte llega, ¿eso qué significa? Ah, eso significa, obviamente, que todo se pierde, todo se va. Ese es otro tema, precariedad de las cosas. La precariedad de las cosas. O sea, no solo tu vida se va, todas las cosas se pierden. Caducidad de las cosas humanas. Ese es otro tema que tiene que ver con Manrique, caducidad de las cosas humanas. Ahora, ¿y qué podemos hacer? Nos vamos a morir. Imagínate, nos podemos morir en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer? Tienes que luchar por hacer algo grande en esta vida. Tienes que luchar por dejar una huella. La vida eterna de fama. Hacer algo tan grande que la gente te recuerde. Hacer algo tan grande que tu nombre sea recordado por los siglos. Y lo que quiere Manrique es que su padre sea recordado. Lo que quiere Manrique es que su padre sea exaltado, porque su padre era el segundo Cid, así le llamaba. Su padre luchó en la guerra de sucesión española contra Juana la Beltraneja, era el maestre de Santiago. Entonces, acuérdate de mi papá. Compara a su papá con personajes históricos. Esta es la parte más importante del libro. Compara a su papá con personajes históricos, compara a su papá con personajes grandiosos. Y no solo eso, Jorge Manrique va a colocar a la muerte dentro del poemario. Viene la muerte así con su túnica, con su hoz, y la muerte llega y le dice, vengo por ti. Y entonces comienzan a conversar y le habla sobre la grandeza de la vida. Y así es que muere Manrique, el papá. Y de eso habla el hijo. ¿Se entiende la idea? Estas son las coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida. Acuérdate que el alma se te duerme. Avive el seso y despierta. En algún momento el alma reacciona, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Están callando. Recuerda que el alma se te duerme y cuando menos te das cuenta el alma reacciona y descubres que la vida se te ha pasado volando y que cada vez está más cerca la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cámara? Uy, la batería. Un ratito voy a pedir. Sí, debe haberse muerto la batería de la cámara. Un ratito voy a pedir ayuda. Un segundo. ¿Puede enviar la grabación del salón de Oscar? Grabación, yo no tengo ninguna grabación. Yo grabación no manejo, perdónenme. Sí, pero las grabaciones se encargan los tutores, yo no grabo las clases. Eso, coordínenlo con el tutor para que se las mande, no se preocupen, ¿ya? Ahora sí. Seguimos. Sí, te voy a explicar de nuevo, no te preocupes. A ver, atento, por favor, no te distraigas, atento. Tenemos nosotros entonces lo siguiente. Ars moriendi era el arte de la muerte, aceptar que la muerte te va a llevar. Y entonces aceptar que tienes fecha de caducidad. Solo la persona que acepta que se va a morir es la que vive realmente. Si tú no aceptas que vas a morir, no vives. Así de simple. ¿Te das cuenta? Segundo, Ubisum era donde está. Todos los bienes los pierdes. ¿Dónde está tanto que acumulaste? Eso era Ubisum. La vida eterna de fama consistía en hacer algo grande para que te recuerden. Algo grandioso para que la gente sepa quién fuiste y dejes una huella en el mundo. Es vencer a la muerte. ¿Cómo vences a la muerte? Viviendo. Y el elogio al padre es porque Manrique elogió a su padre, exaltó al padre, lo llamó el segundo Cid y quería que todos lo recuerden. Manrique quería inmortalizar a su papá. Ese es el propósito del elogio al padre. ¿Se entendió ahora sí? Cuéntame. Sí. Perfecto, ya estamos. Siguiente punto, entonces, siguiente punto. Vamos a hablar del siglo de oro español. ¿Listo? Para hablar del siglo de oro español voy a brevemente utilizar, dame un segundo, aquí está, listo. Te decía, para hablar del siglo de oro español voy a utilizar una partecita de la diapositiva que he trabajado en el Salón Sistema Bonex, porque ahí hay una parte que no está acá que te puede servir. ¿Sí?
para poder complementar, porque a ti como eras repaso te quité algunas diapositivas porque ellos son un poquito más lentos, pero ahorita como ha cambiado el prospecto te lo mereces, ¿ya? De corrido hasta las 2 es... Ah, ya, como ustedes quieran, yo feliz. Yo feliz. ¿Prefieren mejor de corrido hasta las 2? ¿Sí? Yo feliz, porque así no nos hacemos pausa. Ya, perfecto, listo, genial. Entonces, contigo acabamos nuestra mañana así. Bueno, te cuento. Atento, 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 atento. Hasta las 3 no sean malos. Nos vamos a 1492. Si nos vamos a 1492, en 1492 sucedieron un conjunto de cosas que en España van a marcar mucho. Por ejemplo, en 1492, sí, Colón llega a América, pero también en 1492 tenemos ya el gobierno de los Reyes Católicos. ¿Qué significa? Que para el año de 1492 toda España estaba unificada, la España cristiana, toda España estaba unificada en las coronas de Navarra y Aragón. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, perdón, Castilla y Aragón. En 1492 Colón llega al Nuevo Mundo. No puede haber siglo de oro sin oro, pues, ¿no? Y este proceso de invasión o conquista que se va a dar al Nuevo Mundo se va a caracterizar precisamente porque es un contexto importante. ¿Qué más ocurre en 1492? Fernando de Aragón consigue lo que se buscaba por 8 siglos. Los musulmanes en el siglo VIII llegaron a España. Y cuando los musulmanes en el siglo VIII llegaron a España, los musulmanes se apropiaron hasta de casi media España, reinos musulmanes. Teníamos una guerra, la guerra de Reconquista. La guerra de Reconquista se va a dar entre cristianos y musulmanes. Y en esta guerra de Reconquista lo que vamos a tener es que el Mío Cid es un personaje importante en este periodo. Y esta guerra va a terminar en el año de 1492 cuando Fernando de Aragón logre la toma de Granada. Y la toma de Granada significó el fin del último reducto musulmán en España y la completa expulsión de los moros. Un momento, ¿me estás diciendo que en 1492 España se liberó de la conquista árabe? Sí. ¿Y ese mismo año, en 1492, España conquistó América? Sí. Como que se va a desquitar, ¿no? Como que te desquitas del otro. Y es verdad. Por eso es que cuando los españoles llegan a esta tierra, existen muchas palabras árabes que tenemos nosotros ahora en nuestra lengua. Almohada, albaricoque, alcalde, ¿cierto? Ya está. ¿Qué más tenemos en 1492? En 1492 vamos a tener a Antonio de Nebrija, con algo que tú amas, la primera gramática castellana. ¿Qué es eso? Antonio de Nebrija va a escribir la primera gramática castellana. La gramática es el conjunto de normas o principios que rigen el funcionamiento de una lengua. Entonces, antes la gente escribía como quería, como tu sueño, como siempre lo soñaste, que la gente escriba como le nace. La gente escribía como en el WhatsApp. Las novelas estaban así como en el WhatsApp, como te dé la gana. Pero a partir de 1492 nace la norma. ¿Para qué? Para evitar problemas en la comunicación. Y entonces la gramática va a hacer que el lenguaje crezca, que la escritura crezca, que la literatura tenga realce. Por eso el siglo de oro tiene que ver con estos momentos que ocurrieron en 1492. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto, mi pequeño. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Me gusta que aprendan. Siguiente. ¿Qué es el siglo de oro? El siglo de oro, edad de oro, comprende parte de 2 siglos. El siglo XVI se llama Renacimiento. El Renacimiento, escucha, es el mayor auge económico, político, social y militar. Otra vez, el Renacimiento es el mayor auge económico, político, social y militar, económico y político. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento gobierna el nieto de Fernando de Aragón, Isabel de Castilla. En el Renacimiento gobierna Carlos I y V. ¿Y quién es Carlos I y V? Es el rey de España, dueño de Portugal por 10 años, dueño de casi toda América y dueño del imperio alemán, o en otras palabras, dueño de Italia también. ¿Que el rey de España gobierna Italia? Pues claro, su abuelo era el emperador alemán. Y con él Magallanes da la vuelta al mundo y hasta tiene territorios en las Molucas, en Asia. Azú tiene América, tiene Europa, tiene Asia. Él por eso dice, y tiene zonas de África también. Él por eso dice
en mis imperios nunca se oculta el sol. Esa era la frase de Carlos V. Por eso auge político, auge económico, porque hay oro, auge social, el nivel de vida, auge militar. Eso es renacimiento. Carlos V y Felipe II. Luego viene el barroco en el siglo XVII. En el barroco viene la crisis. Crisis económica, el oro pierde su valor. Profe, ¿por qué el oro pierde su valor? Si en este salón yo soy el único con una pepita de oro, yo soy el más rico del salón, preciosa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todos tenemos una pepita de oro? Ah, profe, todos somos ricos. No, el oro ya no vale. Ley económica básica. El oro ya no sirve, se vuelve como el plomo. ¿Te das cuenta? La riqueza de un metal radica en su escasez. Pero ahora hay tanto oro en España, la maldición incaica, tanto oro había en España que va perdiendo su valor. Y los ingleses también tienen abundancia en oro y entonces va perdiendo. Claro, España se declara en bancarrota. En el siglo XVII España se declara en quiebra, no puede pagar deudas, nada. En el siglo XVII están Felipe III y Felipe IV, los reyes decadentes. En el siglo XVII la Real Armada Invencible fue vencida. Chale. O sea, España cayó. Era el esqueleto de un gigante. Claro, el esqueleto de un gigante. Y acá entonces vamos a tener un cambio total. Por eso es que esta etapa es amor a la vida, esta etapa es pesimismo. Por eso es que en esta etapa amo al hombre, acá odio al hombre. ¿Te das cuenta? Renacimiento y barroco. ¿Dónde está la mejor literatura? ¿En el Renacimiento o en el barroco? Háblame, ¿dónde está la... Uy, perdón, me fue la siguiente. ¿Dónde está la mejor literatura? En el barroco, pequeño, en el barroco. Piensa lo siguiente. Si estás bien cómodo en tu casita, tienes dinero, tienes estabilidad, estás feliz, no te vas a complicar la vida. Cantas a la belleza, al amor y haces una obra sencilla. Pero cuando estás en crisis, cuando te sientes marginado, cuando odias la vida, cuando odias todo, haces una literatura que enfrenta a la sociedad. Claro, eso es una literatura de crítica, de protesta, de cambio. Eso es el barroco. Quijote, Calderón de la Barca. Vamos a ver, en el Renacimiento, por ejemplo, este señor es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega aparece en el Renacimiento. Este señor que parece que está diciendo, ahora no joven, es Fray Luis de León. Bueno, es una estatua de Fray Luis de León, el autor de la Oda a la vida retirada. Claro, los poetas son mejores cuando sufren. Tú tienes que estar feliz, no sufras. Y en el Renacimiento también tenemos el Lazarillo de Tormes. Bécquer sufrió, pero no es siglo de oro. Bécquer no es siglo de oro. Escucha, Renacimiento, Garcilaso, Fray Luis, Lazarillo de Tormes. No te olvides, Renacimiento, Garcilaso, Fray Luis, Lazarillo de Tormes. Barroco. En el barroco está Miguel de Cervantes Saavedra, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En el barroco Cervantes desde lo alto del cielo estará diciendo cuando vio el prospecto, volví, malditos, volví porque lo habían sacado el prospecto, ¿no? Ahora pues leamos Quijote, dice. En el barroco tenemos a Luis de Góngora y Argote, otro, el poeta de la luz y las tinieblas, el más soberbio que tiene España. Claro, se le recuerda por su poesía y algunos lo recuerdan por la nariz más que nada, ¿no? Góngora. El otro barroco es Francisco de Quevedo, el que le escribió a un hombre de gran nariz a Góngora, el poeta burlesco. Claro, estos dos destacan por el hiperbatón y la metáfora, ¿sí te acuerdas? Muy bien. Y en el barroco también están Lope de Vega y Calderón de la Barca. Lope, Cervantes, escúchame, Lope, Cervantes y Góngora pertenecen al Renacimiento y al Barroco, pero Lope, Cervantes y Góngora destacan en el Barroco. Destacan en el Barroco. Sus mejores obras son barrocas, por eso se menciona más en el Barroco. Descuida que si no te has grabado los nombres, lo voy a explicar en la diapositiva que viene. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Qué emoción, mira, cuando comencé la clase te vi estresado, te vi preocupado, ahorita te veo tranquilo, me alegra. Vamos entonces a la siguiente, ¿ya? Hablemos del Renacimiento. Tú relájate, confía en Bonex. Si hablamos nosotros del Renacimiento, el Renacimiento es el mayor auge económico, político, social y militar. En el Renacimiento vamos a tener influencia italiana. ¿Por qué? Porque Carlos V también es dueño de Italia, entonces hay una enorme influencia
italiana. En el Renacimiento, el hombre es el centro de todo, antropocentrismo. Aparece la imprenta, aparece el papel, aparece la brújula, aparece la pólvora. En el Renacimiento, ¿te gustan los clásicos? Y no me refiero al sugar, me refiero a Grecia y a Roma. En el Renacimiento, ¿te gustan los clásicos greco-romanos? Bueno, esos también. Clásicos greco-romanos. En el Renacimiento somos humanistas, por eso admiramos a los clásicos, admiramos al hombre, admiramos al presente, porque el mundo ha cambiado. Y la literatura, como estamos felices, es bastante sencilla. Es bastante sencilla. La literatura, como estamos felices, es muy individualista. Voy a hablar de hombres, no de pueblos. ¿Quiénes están en el Renacimiento? Garcilaso de la Vega con las églogas, Fray Luis de León con la Oda a la vida retirada y el Lazarillo de Tormes con, Anónimo con el Lazarillo de Tormes. Esos tres representan el Renacimiento español. Garcilaso, Fray Luis, Lazarillo. Sencillez, humanismo, antropocentrismo, imitación a Italia, amor al hombre, al presente, Renacimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Háblame. ¿Conforme? Sí, ¿no? Al ojo. Igual la diapositiva se la mando a la tutora para que la repases. Lo único malo de la diapositiva es que no viene esta figurita bonita, pues esto no te va a venir en tu diapositiva. Así que grábalo bien. Siga. Perdón, algo de amor propio, algo de amor propio. Hablemos del barroco. Oh, gracias. Hablemos del barroco. Te cuento. Si hablamos del barroco, la crisis es tan grande, la crisis es tan fuerte, que vamos a tener un profundo pesimismo. Vamos a tener una enorme sensación de decepción. En el barroco tenemos el odio al hombre. En el barroco tenemos el odio al presente. Eso es barroco. En el barroco vamos a tener demasiado adorno. ¿Para qué vivir si me voy a morir? ¿Para qué limpiar si se va a ensuciar? ¿Para qué estudiar si no voy a aprender? Dices. ¿Para qué luchar si voy a perder? Eso es un pensamiento barroco. En este barroco vamos a tener demasiado adorno. Barroco es escribir para que no me entiendan. Recuerda que el barroco siempre es literatura de marginados. Todos los marginados son barrocos. ¿Por qué? Porque es como el muchacho al que le han hecho bullying, lo han maltratado tanto toda su vida, lo han humillado tanto toda su vida, que el muchacho se dedica a estudiar para cerrarles la boca a todos ellos, y por eso te matriculaste en Bonex y vas a ser sanmarquino, pero eso es otra historia. Sigamos. Ahora, entonces, el barroco por eso es demasiado adorno, exuberancia formal, demasiado retocado, hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Literatura cerrada, literatura inentendible. Era una literatura sumamente compleja y con bastantes alusiones mitológicas. Esa cara tuya es la misma expresión de Actión cuando descubrió a Dafne. ¿Cómo? Que es la misma expresión de Actión cuando descubrió a Dafne. ¿Quién es Actión? ¿Quién es Dafne? Estudia, pues. No te lo voy a explicar. Eso es barroco. El barroco no es didáctico. El barroco te impresiona, pero no es didáctico. ¿Te das cuenta? Averíguate quién es Actión, averíguate quién es Dafne. Alusiones mitológicas. En el barroco vamos a tener un retorcimiento formal. Un retorcimiento formal. Por eso es que en el barroco vas a encontrar en el Quijote la razón de la sinrazón que de razones razonadas fuera, que de una razón sin razones descubriese la sinrazón de la razón. Pero cuánta razón que tiene. Ni el mismo Aristóteles lo hubiera dicho igual. Eso está en el capítulo 1 del Quijote, por ejemplo, ¿no? Ah, te voy a explicar, todavía no llego a eso, Alex. ¿Qué son los claroscuros? Ups, me pasé, perdón, el mouse. ¿Qué son los claroscuros? Los claroscuros son los contrastes. Claroscuro es cuando tienes dos opuestos. Hay dos clases de claroscuros. Claroscuros físicos, Quijote y Sancho. Uno es delgado y alto y el otro es pequeño y obeso. Uno relativamente viejo, el otro relativamente joven. Uno a caballo, el otro en burro. Uno idealista, el otro pragmático. Eso es claroscuro, contraste externo. Que dice, preguntan por cada obra. ¿Cómo que preguntan por cada obra? No te entiendo eso. O sea, todos los libros del prospecto, sí, ahora hay muchos más libros en el prospecto, hay muchísimos más libros, por eso tenemos que ver varios libros. Bueno, te decía, claroscuro son contrastes físicos o sentimentales. ¿Cómo que sentimentales? Emotivos, psicológicos o temáticos. Por ejemplo,
la lucha entre el ser y el parecer. Quijote y Sancho, uno ve gigantes, el otro ve molinos. Uno ve ovejas, el otro ve ejércitos. Calderón de la Barca, el ser versus el parecer. ¿La vida es sueño o es real? ¿El destino o el libre albedrío? ¿Te das cuenta? A eso se refiere con claroscuros o contrastes. Y por último, el retorcimiento formal. El retorcimiento formal tiene que ver con la abundancia de figuras literarias, sobre todo la metáfora y el hiperbatón. Un detalle más que vimos la semana pasada. El barroco es conciencia de lo efímero. El barroco es aceptación de que la vida es fugaz y que te vas a morir. El barroco es dinamismo, fragilidad. El barroco es lo frágil. El barroco es la inestabilidad. Por eso eres pesimista, pues. Eres pesimista porque todo es frágil, todo es dinámico, todo se pierde, todo se va. Hoy está contigo, mañana ya no. Algo así. Claro, eso es barroco. ¿Quiénes están en el barroco? Luis de Góngora y Argot, el poeta de la luz de las tinieblas. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa del sol, los rayos de su pelo y el escudo de costado. ¿Qué? Eso significa en primavera. ¿Dónde? Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, mitología, del sol, los rayos de su pelo y el escudo de costado, siempre zafiro, paz, estrellas. ¿Qué es eso? Obviamente está representando un equinoccio, el sol de frente, la luna de costado, la tierra, tenemos entonces un ángulo, eso es un equinoccio, equinoccio primaveral. La Góngora, qué fregado que eres, por eso te hacían bullying, pues, ahí está, ese es Góngora. Tenemos también al que le hacía bullying, Francisco de Quevedo. Leer a Góngora es un deleite, por eso la generación del 27 lo amaba, porque decían, él fue vanguardista cuando no existió vanguardia. Tenemos a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo y Villegas es el poeta satírico, el que escribió Érase un hombre a una nariz pegado. Una alquitara medio vivo, un pez espada mal barbado, un elefante boca arriba, un sabañón morado y frito. Todos los versos dicen narizón, 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 narizón. Conceptista, conceptista. Claro, Quevedo y Góngora. Tenemos también nosotros a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra es el manco de Lepanto, el padre del idioma, el creador de la novela moderna, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Tenemos a Lope de Vega, el fénix de los ingenios. Ojo, si bien es cierto, Quevedo le hizo bullying a Góngora, burlándose de su nariz, Quevedo se quedó chiquito. Lope le hizo daño a Góngora. Lope no se burló de su nariz. Lope le mandó a la Santa Inquisición. ¿Por qué? Lope trabajaba para la Inquisición, Lope era soplón de la Inquisición. Lo que pasa es que Góngora, su verdadero apellido no era Luis de Góngora y Argote, era Luis de Argote y Góngora. Argote era un apellido judío, él era de ascendencia judía y el judaísmo estaba prohibido en España. Él se bautizó y se volvió el apellido, pero él seguía siendo judío solapado. Y un día Lope lo invita a su casa a comer. ¿Y qué prepara? Cerdo asado. No seas malo, pues judío no come cerdo. E invita a dos amigos de la Inquisición. No te molesta que nos acompañen, ¿no? Para comer juntos. Chale, imagínate, si no comes estás en chicharrón. Y esa fue la primera vez que Góngora comió cerdo para no morir. Por eso también lo odiaba Lope de Vega, lo odiaba bastante. Cervantes también tuvo su roche con Lope, sabemos, ¿no? Ahora, otro de decir, ya perdí, pues ya perdí, ¿no? Ahora, y entonces, ¿qué sucede? Lope de Vega es el fénix de los ingenios. Era el hombre que podía escribir un montón de versos de imaginación con métrica y rima al instante. Ese era Lope de Vega, el autor de Fuenteovejuna. Y Calderón de la Barca, el autor de La vida es sueño. Con Calderón de la Barca vamos a tener el teatro del siglo de oro, pero culto, cortesano. Con Lope, el teatro popular. Descuida que voy a hablar de todos ellos. De Cervantes voy a ahondarlo más en la semana 7, pero lo voy a presentar hoy, no te preocupes, ¿ya? ¿Está bien hasta acá? ¿Está sencillo? Cuéntame. ¿Podría explicar de nuevo el retorcimiento? Ya, cuando tú leas retorcimiento, solo piensa que hay muchas figuras literarias, solo que el examen le llama así. Eso es retorcimiento. Muchas figuras literarias que hacen que no se entienda el poema. ¿Listo? Ya está. El narizón era Góngora. Sí, el narizón era Góngora. San Marcos no te va a preguntar eso, ¿no? Pregunte San Marcos 2022. ¿Quién era el narizón? No, pues. Ya, vamos, a ver. Vámonos a un poquito de poesía del siglo de oro. Te lo cuento rápido, 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 rápido. Escucha, escucha, para el chat, para el chat.
Esto, por eso he preferido usar esta diapositiva. Esta diapositiva es la que estaba en el otro salón, porque ahí es un avance un poco más lento. En la tuya no estaba. Te voy a mandar las dos, no te preocupes, para que tengas de yapa. Estas diapositivas tienen un poco de poesía, porque ya han vuelto a colocar a Garcilaso. Solo Garcilaso, ¿sí? Lo demás es contexto. Recuerda que en España había un poeta llamado Juan Boscán. Y Juan Boscán era guardia de Carlos V. Juan Boscán era amigo de Garcilaso. Te cuento la historia para que escuches y entiendas mejor el tema, pero sobre Juan Boscán no te va a venir en el examen, sino sobre su amigo. Pero si no fuera por Juan Boscán no existiría Garcilaso. ¿Por qué? Porque como Juan soñaba con ser poeta y no tenía modelos, Juan escribía imitando ¿a quién? Juan escribía imitando a Jorge Manrique. Entonces la poesía de Juan era muy seria, muy sobria. Y Juan viajó con Carlos V a Italia. Italia le dijo, vamos, perdón, Carlos V le dijo, vamos a Italia, paope. Y Juan Boscán se fue con Carlos V y Juan Boscán llega hasta Italia. Y en el momento en que Juan Boscán llega a Italia, conoce a Andrea Navallero. Para que no te ilusiones como los chicos del otro salón cuando les contaba, Andrea Navallero no es mujer, acá no hay romance, es el embajador Andrea Navallero. Andrea es nombre de varón en Italia, Andrea Pirlo, Andrea Bocelli, no me digas que no. Y entonces cuando Juan conoce a Andrea, Andrea le dijo, oye, ¿de verdad que eres poeta? Pues sí. A ver, enséñame. Y le enseña los versos. Y entonces Andrea Navallero dijo, como que está en algo. Oye, pero ¿por qué no escribes como escriben los italianos? ¿Y cómo escriben los italianos? Yo te enseño. Y Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán cómo escriben los italianos. Precisamente es así como nace el siglo de oro. El siglo de oro nace cuando Andrea Navallero, por eso te digo que es importante esta historia, Andrea Navallero le va a explicar cuáles son las figuras italianas. Andrea Navallero le va a explicar cuáles son las estrofas italianas y cuáles son los tópicos latinos. Te lo pongo en la siguiente diapositiva. Luego retrocedo, no te preocupes. Le enseñó a Andrea Navallero tópicos latinos, figuras literarias y estrofas. Me encantan a mí las diapositivas porque en las diapositivas puedo acelerar. Imagínate que todo lo que está en la pantalla lo escribe en la pizarra, se nos va la clase. A ver, te cuento. ¿Qué le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán? Primero, tópicos latinos. Tan, tan, tan. Carpe diem, beatus sile, locus amenos. Es repaso, tienes que recordarlos. Carpe diem, vive el día. Goza el momento, vive la vida al máximo antes de que seas viejo. En palabras de Garcilaso, coge en tu alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado te cubra la hermosa cumbre. Aprovecha tu juventud. Beatus ille, dichoso aquel, dichoso el pastor, dichoso el que vive en el campo. ¡Qué envidia tu vida! Tú que tienes la naturaleza. O en palabras de Fray Luis de León, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Tercer tópico latino, locus amenos, lugar ameno, lugar feliz, el campo. Acá ya no hablo del pastor, acá solo hablo del campo. Corrientes, aguas puras, cristalinas en las que me reflejo. Eso sería locus amenos. ¿Se entienden los tres tópicos? Carpe diem, beatus sile, locus amenos, ¿sí, no? Facilito, facilito, perfecto. Siguiente. Figuras literarias. Si hablamos de figuras literarias, hay tres básicas. Metáfora, hipérbole y hiperbatón. Para San Marcos, la primera y la tercera, metáfora e hiperbatón. Pero no puedes obviar que en el siglo de oro también hay una hipérbole italiana. ¿Qué es metáfora? Comparación implícita. Ojos estrellas, cabello hilos de oro, cuerpo pradera, labios manantiales, comparación implícita. Hipérbole, o más dura que el mármol a mis quejas, dice Garcilaso. Y al encendido fuego en que me quemo más helada que la nieve galatea. Exageración. Y el hiperbatón, el desorden en la oración. El último verso que acabo de mencionar. Y al encendido fuego en que me quemo más helada que la nieve. Desorden en la oración. Hiperbatón. ¿Te das cuenta? Esas serían las tres figuras. Las más usadas, sobre todo en el barroco, la primera y la tercera. Y si hablamos de estrofas, ¿qué estrofas tenemos? Te cuento. Entre las estrofas vamos a tener primero versos de 7 sílabas y versos de 11 sílabas. Los versos de 7 sílabas se llaman heptasílabos. Los versos de 11 sílabas se llaman endecasílabos. Entonces, ¿qué vamos a tener? El terceto. 3 versos en decasílabos, así como está escrita la Divina Comedia, puro terceto.
Cuarteto, 4 versos en decasílabos. Lira, para recordar la lira solo tienes que hacer esto. Miras mi mano, miras mi mano, miras mi mano. A los dedos doblados les llamas 7 y a los dedos estirados les llamas 11. ¿Listo? Sí, ya. 7, 11, 7, 7, 11. Eso es una lira. ¿Qué cosa es una lira? 7, 11, 7, 7, 11. Spider-Man. Sí, vamos, ahí está. ¿Qué significa esto? 7, qué descansada vida. 7, la del que huye del mundanal ruido. 11, siguiendo la escondida. 7 sílabas. Senda por donde han ido. 7 sílabas. Los pocos sabios que en el mundo han sido. 11 sílabas. 7, 11, 7, 7, 11. Una octava real es aquella que tiene 8 versos de 11. 8 versos en decasílabos. Un soneto en la estrofa más famosa tiene 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. Un soneto son 14 versos en decasílabos, todos de 11. Lope de Vega es el más famoso porque Lope de Vega te hacía sonetos en un par de minutos con métrica y rima perfecta. Lope de Vega se ganaba la Bon Bull y Lope de Vega hacía en doble tempo. Le preguntabas qué es soneto y Lope decía, un soneto me manda a ser violante que en la vida me he visto en tanto prieto. 14 versos dicen que soneto, burla burlando van los 3 delante. Dijera que no hallara por consonante para estar a la mitad del primer cuarteto y en que parece que estoy en el primer terceto, el primer cuarteto va acabando. Al primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. El segundo terceto voy llegando, dicen que son 14, contad 14 y está hecho. Largo, listo, soneto en 2 minutos. Ese era Lope de Vega, por eso el monstruo, ¿cierto? Por eso el monstruo. Ahí lo tienes. Búscalo como soneto al instante, ahí lo tienes en internet. También se llama soneto para violante, violante con N, violante. ¿Listo? Violante se llama la joven. Bueno, y la estancia o silva es la serie indefinida de 7-11 en el orden que te dé la gana. ¿Se entendió? Tópicos, figuras y estrofas. ¿Qué dice? ¿Por qué no participo en la Bombul? Tengo 4 semanas, creo que en la academia. Entonces soy el nuevo, soy el nuevo. Ya, ¿se entiende esto? ¿Está todo claro? Sí, 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 sí. Perfecto. Volvamos a la diapositiva anterior. Todo esto, la lira, te decía, la lira son 5 versos que miden 7-11, 7-7-11. Se llama lira porque se asocia al arpa que tocaba Apolo, el arpa de 5 cuerdas. Lo que pasa es que con esta posición de la mano se tocaba la lira. Por eso es que cuando Garcilaso ve esta estrofa dice, esto parece una lira. 7-11, 7-7-11, nada más. Bueno, Juan Boscán aprendió todo esto y lo llevó a Italia. No te preocupes. Y Juan Boscán fundó la Escuela Italiana. La Escuela Italiana va a tener como líder a Garcilaso de la Vega. Garcilaso es el verdadero líder, amigo de Juan Boscán. ¿Ya viste? Todo lo que te he enseñado es Garcilaso, líder, no líder, no líder. Él no te pide plata. Vamos, entonces, oh no, ya estoy hablando niño rata, qué horror, entendí la referencia, me estoy transformando, me mordieron, me mordieron. Ya, te decía, perdón, también tengo Facebook, ya, me entero, el líder, ¿no? Ya, te contaba. Garcilaso de la Vega tiene esas figuras, esas estrofas, esos tópicos y destaca por su amor a Isabel Freire, a la que le escribe sus églogas, sobre todo la égloga 1 de Garcilaso, llamada Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso son los pastores llorando por las pastoras Galatea y Elisa. No te olvides que Salicio llora por Galatea. No te olvides que Nemoroso llora por Elisa. No te olvides que Galatea lo rechazó. Tú sabes de eso. Y no te olvides que Elisa se murió. Y Salicio... Perdón. El Omicron. Ya. No te olvides que Salicio dijo, oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y temola con razón, pues tú me dejas. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que con mi llorar las piedras se enternecen, salid sin miedo, lágrimas corriendo. Garcilaso llora por Galatea. Y Nemoroso extraña a Elisa. ¿Dónde estarán sus ojos? ¿Dónde estará su sonrisa? ¿Dónde estará aquel vientre de cuna nacido en una noche de luna? Elisa murió al dar a luz. Eso sería Garcilaso. Garcilaso tiene un tópico bien alucinante, sí, combustible. Garcilaso tiene un tópico bien alucinante. ¿Cuál es el tópico? El amor. ¿Sabes qué cosa es el amor para Garcilaso? Equilibrio en el mundo. Si el amor es equilibrio, ¿qué pasa cuando ella no te ama? El mundo entra en caos.
El amor no correspondido es caos en la naturaleza. Siempre preguntan eso. ¿Listo? Acá tenemos que dice, el amor es una utopía. Claro, se puede decir que es una utopía. De la escuela italiana, esto es cultura general nada más, tan brava fue la poesía de Garcilaso que apareció en la época de Carlos V, que en la época de Felipe II se fundan dos escuelas, la escuela sevillana y en Salamanca la escuela salmantina. La escuela sevillana imita a Garcilaso en la forma, el estilo, y la escuela salmantina imita a Garcilaso en el fondo, el tema. En la escuela sevillana destaca Fernando de Herrera, en la escuela salmantina Fray Luis de León. Un detalle, estos tres son Renacimiento. Aunque ese señor es el punto medio entre Renacimiento y Barroco, estos tres son Renacimiento. Es más, se llama Primer Renacimiento, Segundo Renacimiento. El Renacimiento de Carlos V y el Renacimiento en la época de Felipe II. Si este es Primer Renacimiento, este Felipe II, este Felipe III y Felipe IV. ¡Ajá! ¿Qué es esto? Barroco. ¿Qué es esto? Barroco. Las escuelas barrocas en el siglo de oro son culterana y conceptista. La escuela culterana proviene de la sevillana y la escuela conceptista proviene de la salmantina. O sea, a la culterana le gusta la forma y a la conceptista le sigue gustando el fondo. El poeta culterano Luis de Góngora y Argote, autor de Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea. Y poeta conceptista Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, Un hombre de gran nariz, entre otros textos. Y esto sería el panorama de la poesía del siglo de oro. Sé que me vas a pedir que explique esto nuevamente, por eso lo voy a hacer. La escuela matriz del siglo de oro es la escuela italiana. Y de la escuela italiana provienen la escuela sevillana y la escuela salmantina. Escuela italiana está en el primer Renacimiento. En el segundo Renacimiento, por la forma, viene la sevillana. Y en el barroco sigue la culterana. En el segundo Renacimiento, por el fondo, viene la salmantina. Y en el barroco viene la conceptista. Y ahí tienes las 5 escuelas del siglo de oro. ¿Está fácil hasta acá? Cuéntame. Eso es todo poesía. Tan, tan, se acabó, se acabó. Nada más te pide San Marcos. Revisa tu temario, revisa tu prospecto, más nada. Ya acabamos otro punto. Siguiente capítulo. Vámonos a la novela del siglo de oro. Vamos a hablar acerca de los tipos de novela que se desarrollan en España durante el siglo de oro español. Déjame ubicarme aquí en el libro y te cuento el chisme, te cuento la historia. ¿Qué pasa con las novelas del siglo de oro? Te cuento. Si hablamos nosotros acerca de las novelas del siglo de oro, tenemos 3 tipos de novelas. La primera novela que aparece en España va a ser la novela pastoril. La novela pastoril es aquella novela que se caracteriza, ¿por qué? Porque te habla del amor de los pastores, los idilios, el paisaje, el campo. La novela pastoril proviene de Italia. La primera novela pastoril en España se llamó Diana, de Esteban de Montemayor, y hasta Cervantes tiene una llamada La Galatea. La novela de caballería es aquella que proviene de Francia. Esta novela, que si bien es cierto inicia con Amadís de Gaula, destacaría con Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, claro. Y la novela picaresca es el único tipo de novela original de España. ¿Qué significa esto? Que la novela picaresca se va a caracterizar porque es una novela que nació oficialmente en España. Por eso es una novela realista. 2 novelas vamos a mencionar. Vamos a mencionar la picaresca y la caballería. ¿Listo? El Quijote es una novela de caballería que se burla. Claro, el Quijote es una novela de caballería que se burla de las novelas de caballería. Voy a explicar eso en este momento. No te preocupes, Tilín. Vamos. Novela picaresca. ¿Qué es eso? El pícaro, el antihéroe. Te voy a contar el chisme, muy atento. Si hablamos de una novela picaresca, la novela picaresca tiene como protagonista al pícaro. Un pícaro es un antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Un personaje inmoral. El antihéroe es el que roba, estafa, miente para sobrevivir. El antihéroe es el que se vale de su astucia para ver por su propio beneficio, nunca por el beneficio de los demás. Si hablamos de la novela picaresca, esta es una novela satírica. Esta es una novela cínica, de ataque, de burla, una novela donde se va a criticar fuertemente a la sociedad y se va a criticar también a la iglesia. Por eso la novela picaresca es una novela anticlerical. Recuerda que de los 9 amos de Lázaro, 5 pertenecen a la iglesia. Viene más adelante.
Tenemos que la novela picaresca es realista. Acá no hay fantasía, no hay dragones, no hay hechiceros. La novela picaresca es materialista. El pícaro lucha por el bien económico. En la novela picaresca vamos a ver la evolución del pícaro. ¿Qué significa eso? A lo largo de la novela vamos a ver cómo el pícaro va ascendiendo. Comienza como niño, joven y termina siendo adulto. Ese es otro rasgo importante que vamos a tener en la novela. En esta novela, es lo más importante, el narrador se encuentra en primera persona gramatical. ¿Qué significa esto? En esta novela vamos a tener una narración autobiográfica. Eso es algo importante, el narrador protagonista. Y en esta novela, si el narrador es protagonista, nos vamos a meter en la mente del pícaro. Vamos a saber lo que piensa el pícaro. Esta novela es un cuadro social de España porque recrea la sociedad española, pero dos clases sociales. ¿Cuáles son? Clase baja y clase media. En la novela picaresca no vas a ver para nada clase alta. En la novela picaresca no vas a ver nobleza. La nobleza no forma parte de la novela picaresca, ¿correcto? La nobleza no es parte, repito, de esta novela. Ahora, a ver, me preguntas por el monólogo. No es un monólogo. Monólogo vamos a ver con La vida y sueño. Acá es una narración protagonista. O sea, yo te cuento mi vida, a ti, en este caso, a vuestra merced. No es monólogo, es un diálogo más bien. Está contándole a alguien su propia historia. ¿Listo? A eso es claro. Sepa pues vuestra merced que me he enterado que usted conoce del gran estatus en el que me encuentro. Y a pedido vuestro os voy a contar todo lo que pasé para llegar a donde estoy. Así comienza la novela. La novela pertenece al género épico. Esta novela es una narración épica, por eso. Tiene narrador protagonista y tiene un prólogo, lo que te acabo de decir, sepa pues vuestra merced que yo me llamo Lázaro de Tormes, ¿no? Ese es el prólogo, la presentación del libro. Y la novela tiene 7 tratados. Se llaman tratados y no capítulos porque cada uno de estos tratados, aunque suene redundante, cada uno de estos tratados trata de un tema diferente. ¿En qué sentido? En que en cada tratado hay un personaje distinto. ¿Qué significa? Los personajes no varían de tratado a tratado. Por ejemplo, el ciego aparece en el primer tratado, no lo vas a ver en el segundo, no lo vas a ver en el tercero. En el primer tratado, sí, eso lo vamos a ver en el fondo, eso es un rasgo de fondo, solo te estoy adelantando. En el primer tratado está el ciego, en el segundo tratado el clérigo, en el tercer tratado el escudero, ¿te das cuenta? No es como una novela normal donde los personajes pasan de un capítulo a otro. El único que pasa por todos los capítulos es Lázaro. Pero eso lo vamos a ver en fondo, solo te estoy diciendo por qué se llama tratado. Y según el narrador, pido perdón por el grosero estilo con el que escribo. Obviamente a lo largo de la novela te vas a encontrar un par de lisurones bien puestos, porque él dice, lo que pasa es que si yo voy a recrear cómo habla la gente, yo no puedo cambiar sus palabras, dice el narrador, y te suelta tus lisurones por ahí. ¿Te das cuenta? Ese es el famoso grosero estilo. ¿Cómo define San Marcos el grosero estilo? Sin ornamento. ¿Cómo es eso? Sin adorno. Grosero estilo significa di las cosas sin adorno. Como dirías tú, sin filtro. ¿Te das cuenta? Por eso Lázaro no tiene filtro cuando habla, lo suelta. Ahora, lo que teníamos que ver es el fondo, el tema. Si hablamos del fondo, escúchame bien, el pícaro es un antihéroe. El pícaro es el personaje que roba, estafa, miente para sobrevivir. En esta obra, la honra es la imagen pública y esta imagen se centra en las apariencias. Es un tema fundamental en la novela, la honra como apariencia, sobre todo en dos personajes, el clérigo fingía ser humilde pero tenía demasiada comida bajo llave, y el escudero fingía ser poderoso y no tenía dónde caerse muerto. Son los dos personajes de la honra pero opuestas, ¿cierto? El clérigo y el escudero. Ahora, tenemos nosotros acá lo que habías mencionado hace un momento, la ausencia de unidad argumental. En el Lazarillo de Tormes, la novela no va a tener una unidad argumental sólida. ¿Por qué? Porque cada tratado va a narrar un aspecto distinto. Cada tratado va a narrar un punto distinto de la novela. ¿Listo? Perfecto. Otro punto que vamos a tener en esta novela tenemos la educación pervertida. Educación pervertida se puede entender por algo así como a cocachos aprendí.
La educación pervertida es una educación en base a la violencia. Y eso es algo que San Marcos lo preguntaba de esta manera. El clima de violencia que se vive en la novela, cuando el ciego le revienta la cabeza a Lázaro contra el toro para darle su primera lección, que está solo en este mundo y no puede confiar en su sombra. Eso se llama educación pervertida. Y por último, el tema con el que concluye el libro se llama el abandono de lo picaresco. Lázaro, al final de su vida, se queda con el noveno amo, donde tiene el sueldo de pregonero de vinos, tiene el sueldo de pregonero de leyes, tiene a su esposa casada y la esposa también tiene su sueldo y tiene una casa junto a la casa de su amo. O sea, lo logró. Tanto así, el matrimonio es la reinserción social, el abandono en lo picaresco, tanto así que comienzan los rumores que afirman que su esposa le es infiel con el amo. Y entonces Lázaro pone en una balanza mi dignidad y en el otro lado de balanza mis 3 sueldos y mi casa. Dignidad, mi casa. Si voy por mi dignidad, tengo que buscar un 10º amo. Si me quedo con los 3 sueldos y la casa, ojos que no ven, corazón que no siente y cuernos que no duelen, ¿cierto? Obviamente Lázaro se hace el de la vista gorda. ¿Qué significa? Que Lázaro acaba de abandonar por completo la vida de pícaro. Eso se llama el pecado de Lázaro, así le llama la pre, el pecado de Lázaro, el abandono de lo picaresco por quedarse con su esposa. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes, ese es otro capítulo importante de la novela. Ahora vamos a plantear algunas ideas. Vamos a hablar un poco de la novela. Sepa pues vuestra merced que yo me llamo Lázaro. Sepa que soy hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, natural de la aldea de Tejares en Salamanca. Sepa que cuando mi padre trabajaba en la molienda en el río Tormes, a mi madre vinieronle los dolores del parto y yo vine a nacer prácticamente en el río. Por eso me llamaron Lazarillo de Tormes. Cuando mi padre vendía peso adulterado en la molienda, lo terminaron desterrando y tras el destierro moriría en Tierra Santa peleando junto a un caballero. Y mi madre, que se quedó sola conmigo, tuvo que viajar a la ciudad y en la misma Salamanca trabajábamos en una posada donde venía el Zaide. El Zaide es el negro. Así le llamaban. El Zaide era el que trabajaba en el establo. Y este Zaide era raro porque siempre venía y cuando lo iba a despertar el cuarto estaba vacío. Pero bajaba a desayunar. ¿Dónde dormía? Y este Zaide era raro porque cada vez que venía comíamos rico. ¿Por qué pagaba tanto? Y este Zaide creo que criaba coyotes y los dejaba afuera porque cuando venía escuchaba aullidos toda la noche. Lázaro es inocente. Te está diciendo que Lázaro es inocente. Y es más raro porque mi mamá me regaló un hermanito, pero creo que el Zaide lo cargó porque está todo negrito. ¿Te das cuenta? Y es entonces que la mamá ahora tiene 2 hijos y como el Zaide robaba para mantener a la familia, al Zaide lo terminaron castigando y la madre se quedó sola con los 2 niños. Y como la madre se queda sola con los 2 niños, no sabe qué hacer y entonces llega a la posada del viejo, el ciego. Y el ciego le dice, señora, pero si su hijo ya está grande, consígale un buen amo que lo forme como hombre de bien y asunto arreglado. Y entonces a la mañana siguiente mi madre me dijo, hijo, ni oro ni plata te puedo dar, pero un buen amo pongo en tu camino. Y es así como me fui con el ciego. Es así como me fui con el ciego. El ciego caminaba conmigo, el ciego era muy astuto, el ciego ganaba en un día lo que todos los ciegos del mundo ganaban en un año. El ciego era demasiado hábil, después de Dios él me dio la vida, él sin ver me abrió los ojos. Y un día, cuando estábamos saliendo de Salamanca hacia Toledo, el ciego me dijo, Lázaro, ¿veis a vuestra izquierda un toro de piedra? Sí, señor, ahí está, llevadme con él. Y me quedé junto al toro. Lázaro, sabéis que si pegas oído al toro, escuchas el animal, y yo inocente lo pegué. Y me dijo, pegadlo más, y no escuchaba. Y cuando sintió que mi cabeza estaba a la par del toro, me cogió del cabello y me rebetó tan fuerte con el cuerno que me alteró y el dolor me duró por días. Y me dijo, aprende muchacho, criado de ciego ha de ver un punto más que el mismo diablo. Y ahí aprendí mi primera lección y la segunda, venganza. Porque solo estoy y tengo que aprender a valerme por mí mismo.
Eso es lo más importante del ciego. Con el ciego pasa la anécdota del vino, la anécdota de las uvas, de la longaniza, hasta que se cansa de él y le dice, hay que saltar un arroyo. Y entonces el ciego le dice, guiadme. Llegó la hora de la venganza, señores. Aquí de frente, había un poste grandote. Pero señor, el salto es grande. Retroceda, retroceda, mi señor, corra. Cuando yo os diga corra, corred. Cuando yo os diga salta, saltad. Y el ciego comenzó a correr. ¿Has visto correr a un ciego alguna vez? Es un acto de fe, no cuenta Daredevil. Y entonces el ciego corrió y el ciego saltó y se fue de cara contra el poste. Tan fuerte sonó que todos escucharon y la gente salió alertada, mientras que yo le decía al ciego, gracias por todo, cuídate mucho, ojalá encuentres otro muchacho. Adiós. Y se marchó. Y yo pensando que no podía estar peor, qué equivocado que estaba. El segundo amo sería el clérigo, tratado 2. El clérigo era tacaño, el clérigo era duro, solo le daba de comer 5 cebollas crudas a la semana. 5 cebollas crudas, alucínate, como manzanas. Y es con el clérigo con que solo comía cuando había un velorio, porque ahí servían comida. Y era tan mezquino mi amo que llevaba su pañuelo, agarraba los panes del velorio, los envolvía bonitos y los metía en un cofre en la casa, a ese nivel. Y entonces yo sí me alimentaba y con él aprendí a rezar y rezaba, Diosito, dame de comer. Y un día me escuchó y me dijo, ¿cómo vas a pedirle eso a Dios? A Dios no se le pide el bien, se le pide el medio. ¿Cómo es eso? Simple. Si quieres dinero, pídele trabajo. Si quieres comer, pídele que te dé la oportunidad de ganar comida. Entonces, Diosito, mátate a alguien, pues. Diosito, mátate a alguien, tengo hambre. Diosito, acá a la vuelta hay una señora que está mejor contigo, llévatela, llévatela. Y en una semana Diosito se mató a 3, genial. Pero la semana siguiente la gente no se moría. Y como la gente no se moría, había mucha salud, señor, ¿está bien? Y entonces el que se iba a morir era yo. Y por eso decidió convencer a un cerrajero para conseguir una copia de la llave del cofre. Y le robaba los panes haciéndole creer que eran ratones. ¿Te acuerdas? Hasta que un vecino le dijo, eso debe ser una serpiente. Una serpiente come pan, qué raro. Y entonces el amo, creyendo en la serpiente, buscaba todas las noches mientras que yo me hacía el dormido con la llave en la boca. Pero un día me dormí de verdad con la llave y cuando el amo apagó el candelabro escuchó que yo dormía así. La serpiente. En el cuarto del muchacho. ¡Lo va a matar! Y cuando iba caminando a oscuras hacia mí, se guiaba por el sonido y yo otra vez... Está en su cara y me da reverendo golpe. Fue corriendo por el candelabro y me encontró inconsciente. Al tercer día resucité de entre los muertos. Y cuando desperté me enseñó la llave y me dijo, aquí está el ratón y la serpiente. ¿Te sanas? Te largas. Así dejé a mi segundo amo. Tercer amo, el escudero, tercer tratado. Con él voy a comer rico, se veía elegante. En su casa solo tenía una silla donde guardaba su uniforme bien elegante y él dormía sobre un montón de paja. No había ni ratones porque no había que comer y de lo único que se alimentaba porque salía muy temprano era de bayas de los árboles. Pero cualquiera que lo ve pensaría que el tipo tiene en abundancia, pero era más pobre que el mismo Lázaro. Claro, es el amo al que más quiso, es el amo al cual Lázaro alimentó. La primera vez que Lázaro mendigó, el amo llegó y le dijo, ¿qué haces con toda esa comida? Señor, he pedido misericordia, bote esa comida, pero señor, tengo hambre. ¿Acaso no tienes dignidad? Ya me la comí. Pero no, bote ese jamón. ¿Ese es queso? Sí, ¿no quieres? No, jamás comería comida mendigada. Pero señor, el que la mendigó fui yo, para ustedes comida invitada. No encuentro fallas en tu lógica. Y entonces todos los días Lázaro comía comida mendigada y el amo comía comida invitada. Y todo era felicidad y armonía hasta que en un momento vinieron a cobrarle una deuda y el amo fugó, desapareció y lo abandonó a Lázaro. Ese fue el tercer amo de Lázaro. Esos 3 primeros amos son el Lázaro niño. Estos 3 primeros amos son el Lázaro que tiene hambre. El hambre es tema fundamental en esos 3 primeros amos. El cuarto amo dura media página. Me senté con un fraile de la Merced que caminaba así, caminaba y caminaba. Con él caminaba bastante, era enemigo de quedarse en el convento. Él me regaló mi primer par de zapatos, pero me duraron tan solo 8 días. Y por mucho caminar y otras manías que prefiero no mencionar, no las dice, es que lo dejé. Es que lo dejé, interpreta lo que quieras. Por mucho caminar y otras manías por ahí que prefiero no mencionar, lo dejé. Ese es el fraile. ¿Te das cuenta? No hablo de comida. No hablo de comida.
El buldero, siguiente tratado, el buldero era un estafador. El buldero era un hombre que vendía bulas, documentos firmados por el Papa, pero el buldero te inventaba milagros con tal de vender más bulas. El buldero te inventaba falsos preceptos divinos y engañaba a la gente con tal de vender. Y entonces Lázaro al final le dio tanto miedo que prefirió dejarlo. Y el maestro de pintar panderos o el maestro de pintar panderetas, él aprendía algunas cosas del oficio, pero como no fue de mi agrado, lo dejé. Estos tres amos, ¿qué cosas son? Son precisamente, ¿qué? Los tres amos de Lázaro joven, donde no hay problema de hambre. Es comodidad y seguridad, nada más. El séptimo amo, ya estamos en el sexto tratado, el penúltimo, el séptimo amo es el capellán. El capellán es el encargado de la iglesia. El capellán se encargaba, es Lázaro adulto, el capellán lo mandaba a vender agua y Lázaro ganaba dinero. Con el capellán Lázaro ganaba dinero y se comenzó a comprar ropa para verse como hombre de bien. Pero como todo adulto pensó, merezco ganar más dinero. Y entonces se juntó con un alguacil con el que hacía rondas nocturnas. Pero estas rondas nocturnas eran tan peligrosas que prefirió dejarlo. Y entonces es así como llegó con su último amo, el arcipreste de San Salvador, mi señor. Cuando se asentó con el arcipreste de San Salvador, Lázaro en ese momento tenía el empleo de vender vinos, luego el empleo de anunciar leyes, pregonaba vinos y leyes, y luego tenía una esposa con sueldo y una casa junto a la de su amo. Era la felicidad. Pero los rumores comenzaron de que su esposa le era infiel. Y entonces Lázaro, obviamente, lo que te dije, dignidad, 3 sueldos y una casa. Y al final Lázaro escogió la casa, el sueldo, la esposa. Por eso Lázaro pensó, 3 sueldos, una casa, mi reina, mi esposa, mi amor, ¿no? Y entonces Lázaro se quedó con ella. Decía Lázaro que tiene sus sospechas, es lo único que dijo, tiene sus sospechas, pero prefirió hacerse el de la vista gorda. ¿Para qué hacerse tanto problema? No la dejó, siguió con ella y dijo, si me llegase a pasar algo más, se lo contaré próximamente. Nada más. Y eso es Lazarillo de Tormes. ¿Facilito? Facilito. Al final Lázaro quiere dar a entender que la carta no es para el arcipreste. Vuestra merced es otro señor, no es el arcipreste, porque dice, me asenté con un arcipreste que usted conoce porque le pregona sus vinos. O sea, no son la misma persona. ¿Te das cuenta? No son la misma persona. Vuestra merced, mi señor, nada más, alguien que le ha escrito. Lázaro pierde la inocencia, claro, con el ciego. Cuando el ciego le revienta la cabeza contra el cuerno, Lázaro pierde la inocencia. Ahí se vuelve pícaro. A ver, novela de caballería, brevemente. Lo que tengo que saber de la novela de caballería es que nace en Francia. En la novela de caballería tenemos al héroe caballero andante, un hombre idealista, moral y fantasioso, lo opuesto al pícaro. En la novela de caballería tenemos un narrador omnisciente, a diferencia de la picaresca, y esta novela aparece en forma de folletín como fascículos coleccionables. La novela de caballería va a destacar sobre todo por Don Quijote de la Mancha. Si bien es cierto, Cervantes se propuso acabar con la novela de caballería, Cervantes se propuso criticar a la novela de caballería, terminó siendo la mejor de todas, porque humanizó al caballero. Cervantes es el manco de Lepanto, porque en la batalla de Lepanto quedó inutilizada su mano izquierda. Cervantes es el padre del idioma castellano, porque en el Quijote tenemos todos los niveles. Y Cervantes es el creador de la novela moderna, porque Cervantes con el Quijote va a ser una novela demasiado novedosa y radical. Claro, le salió el tiro por la culata. Cervantes hizo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la cabeza de Cervantes nacería Don Quijote y Sancho y toda la locura que está en ellos. Don Quijote de la Mancha es una de las mejores novelas de habla hispana. En Don Quijote de la Mancha lo que vamos a tener es la lucha entre el idealismo y el pragmatismo, el idealismo y el materialismo. Con Don Quijote de la Mancha el propósito fundamental es desmitificar la imagen del caballero, es decir, que el caballero andante se vaya por el suelo. ¿En qué sentido? Humanizarlo. El caballero andante tenía una vida muy perfecta y muy feliz. Lo que él quiere es mostrarle problemas, que tenga dificultades económicas, dificultades personales. Eso es lo que va a hacer Cervantes, un caballero en un mundo realista. El Quijote no tiene una parte, tiene dos. El Quijote tiene dos partes y una versión pirata de Yapa. La primera parte del Quijote nace en 1605. En esta primera parte, dedicada al duque de Béjar, el Quijote va a aparecer en dos salidas. La primera salida donde se arma caballero y la segunda donde va con Sancho. En el año de 1614, al Quijote lo piratearon y nace el Quijote apócrifo,
que es la falsa continuación del Quijote, compuesta por un tal Alonso de Avellaneda, que se cree que es discípulo de Lope de Vega, porque había un pleito entre Cervantes y Lope, ¿correcto? Sí, esta es una obra que pretende criticar a la caballería. Y como lo piratearon a Cervantes, en el año de 1615 nace la segunda parte, dedicada al conde de Lemos, en donde está la tercera y última salida. Conclusión, el Quijote tiene dos partes y tiene tres salidas. Esto lo suelen preguntar. ¿Qué ocurre en la primera salida? ¿Qué ocurre en la segunda salida? ¿Qué ocurre en la tercera salida? Son preguntas que siempre venían en la pre, por eso tenemos que volver a ellas. En la primera salida, Alonso Quijano, un tipo que de tanto leer novelas de caballería se vuelve loco, que vivía con su ama, su sobrina y que tenía como amigos un barbero y el cura, decide armarse caballero en una venta que confunde con un castillo. Y en la primera salida, cuando se enfrenta a un conjunto de mercaderes, Rocinante cae, hasta se cae encima, los 20 tipos le pasaron por encima e inconsciente regresa a su casa y por eso en casa el ama, la sobrina, el barbero y el cura queman todas sus novelas de caballería. Esa es la primera salida del Quijote. En la segunda salida convence un vecino suyo, un arriero, un hombre humilde, pero de poca sal en la mollera, de que va a salir como su escudero. Y Sancho Panza va convencido de que va a ganar su isla, su ínsula, por eso lo acompaña. Y cuando Quijote y Sancho van, viene toda la parte alegórica de la novela. Uno ve gigantes, el otro ve molinos, uno ve ovejas, el otro ve ejércitos, y así hasta que llegan a una posada donde Quijote ataca a los odres de vino, el dueño de la posada lo golpea, le disloca el hombro, y cuando Quijote está herido y con el hombro dislocado, el barbero y el cura lo meten en una jaula y lo regresan enjaulado a su casa. Así acaba el primer libro y la segunda salida. Luego, años después, aparece la tercera salida, y en esta tercera salida aparece el personaje de Sansón Carrasco, un hombre que se disfraza de caballero andante para hacerlo volver a su casa. Primero se disfrazó del caballero de los espejos, pero Quijote ganó de pura champa. Y luego se disfrazó del caballero de la Blanca Luna, lo venció y lo obligó a volver a su casa, donde muere. Esa es la sinopsis del Quijote. Acuérdate que para Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un personaje grande, muy complejo, un personaje que también va a ser dinámico, dicho sea de paso, por su cambio de Quijote a Quijano. Y este Don Quijote de la Mancha, sobre todo en la segunda salida, va a destacar más porque mientras que Sancho ve molinos de viento, Quijote ve gigantes. ¡Atacad, Sancho, que es el gigante Caraculiambro! ¡Vamos corriendo, que no hay que dejar tan mala simiente sobre la faz de la tierra! Entonces, eso es el detalle del claroscuro, el contraste en el Quijote, hasta que al final de la novela Cervantes decide matar al Quijote para que nadie la continúe. Cuelgo de este clavo mi pluma, despidiéndome del Quijote porque Quijote nació solo para mí y yo nací solo para él, rogando que no levanten de su tumba a mi caballero para hacer tontas continuaciones. Y al final Quijote recupera la cordura y Sancho como que pierde la suya. El intercambio de psicologías. ¿Te acordaste de la novela? ¿Estamos bien aquí? Sí, 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 sé que es bastante para una clase y eso que no es todo España, ¿cierto? Ya está, la versión pirata no va a venir en el examen, solo te la digo como para que entiendas por qué hay dos libros, porque hay dos libros. Ahora, y el último punto del siglo de oro es el teatro. El teatro de Lope de Vega es un teatro popular, nacionalista. El teatro de Lope de Vega es un teatro del gusto. El teatro de Calderón de la Barca es un teatro de la moral. El teatro Calderón de la Barca es un teatro cortesano, es un teatro alegórico. En medio de ambos está el teatro de Tirso de Molina, tiene un poco de cada uno. Calderón de la Barca, y esto es lo que viene, tienes que entender que va a ser un teatro muy distinto al de Lope. En Lope, cuando Laurencia fue abusada por el comendador, Laurencia toca la puerta del municipio. Dejadme entrar, que bien puede una mujer en consejo de los hombres y no dar voto, dar voces. Hija mía, sale, no me llames tu hija. ¿Por qué mis ojos? No me llames tus ojos. Aún no era mujer de frondosa y misión tuya era rescatarme. Sin embargo, veo que estáis aquí hablando como unas comadres. Tristes, cobardes, solimanes, animales. ¿Pero qué animales? Si hasta el animal da la vida por quien defienda a su cría. Pero ustedes, sarta de amujerados, pobres maricones, que dejan que sus mujeres otros las gocen. Dedme las armas a mí y verán cómo limpio este escarnio. Dedme las armas a mí y verán cómo mato al bastardo. Y es así que el pueblo mata al comendador. Y por si fuera poco, después de que el pueblo mata a un noble, al final el rey lo perdona. Mensaje subliminal, el teatro de Lope es para el pueblo. ¿Te das cuenta? El teatro de Lope es para el pueblo. Si Calderón de la Barca hubiera escrito Fuente Ovejuna,
todo el pueblo estaría muerto. ¿Por qué? Porque Calderón de la Barca es un teatro culto, un teatro cortesano. Con Calderón de la Barca tenemos un drama filosófico reflexivo en 3 actos, exposición, nudo, desenlace. Con Calderón de la Barca tenemos el universalismo. Todas las obras de Calderón se ambientan fuera de España. Tenemos el existencialismo, la duda de la existencia humana. Sobre todo, la lucha entre el libre albedrío y la predestinación. ¿Tú eres arquitecto de tu destino o tu destino ya está escrito? Y la contrarreforma es el contexto de Calderón, sobre todo porque en la época de la contrarreforma nace el concepto de pecado original y La vida es sueño es una alegoría del pecado original. El único pecado que cometió Segismundo fue nacer. ¿Te das cuenta? El único pecado fue nacer. Y también hizo autos sacramentales o teatro religioso. Si recuerdas, en la corte del rey Basilio, quien estaba casado con Florilene, nace Segismundo. El primer delito de Segismundo fue nacer porque mató a la mamá. La mamá muere en el parto, hay un terremoto y hay un eclipse. El papá lo encierra en una torre. Nadie sabe de la existencia de Segismundo. Clotaldo deja a su mujer embarazada solo para cuidar a Segismundo toda su vida. Y es aquí que Clotaldo no se entera que tiene una hija que se llama Rosaura, que tiempo después Rosaura sería abusada por Astolfo, el primo de Segismundo. Y Rosaura, disfrazada de hombre con Clarín, deciden ir a buscar a Astolfo para matarlo. Así comienza la obra, cuando Rosaura descubre a Segismundo en la torre y Segismundo filosofaba. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Apurando cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y entonces cuando Segismundo se da cuenta de Rosaura, llama a los guardias, Clotaldo los descubre, y por la espada Clotaldo piensa que es su hijo, piensa que es varón, y entonces Clotaldo los lleva al rey para pedir para no matarlos. La ley decía que debía matarlos. Y es así como Clotaldo se gana a Rosaura. Rosaura le cuenta que quiere matar a Astolfo. Clotaldo le dice, yo no puedo ayudarte, pero voy a hacer algo por ti, que entres al palacio como doncella de Estrella para que estés más cerca. Y es así que Rosaura se disfraza de doncella. A Segismundo, sí, Clotaldo es el más rey, el más fiel. A Segismundo lo drogan y lo llevan al palacio. Se altera Segismundo, no entiende, piensa que es un sueño, insulta a Astolfo, insulta a Estrella, casi lo mata Clotaldo, y cuando ve a Rosaura dijo, váyanse todos y déjenme con ella. Y en ese momento, como un guardia se paró enfrente, lo arrojó por el balcón, hasta mató a un hombre. Lo volvieron a drogar y despertó en la torre. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me sacan? Y entonces Segismundo en la torre no sabía qué había pasado. Él creyó que todo había sido un sueño. Y es aquí que Segismundo comienza a pensar, ¿qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. El pueblo lo libera porque el pueblo no quiere que Astolfo sea rey. Y entonces el papá con su ejército se enfrenta a Segismundo. El único muerto en la obra es este señor, Clarín. Mensaje subliminal al cómico, al popular, nos lo bajamos, dice Calderón de la Barca. El único muerto, por gracioso, sí, Clarín. Y es aquí que el rey termina ante Segismundo arrodillado y Segismundo le dice, yo no te voy a matar, tú eres el rey. Párense todos que él gobernará hasta el día de su muerte, pero yo como príncipe tengo que dar unas órdenes. Clotaldo, quiero que seas tan noble como se puede y vengas al palacio conmigo. Rosaura le había pedido ayuda a Segismundo cuando lo liberaron, y entonces Segismundo dijo a Astolfo, ¿te acuerdas de ella? Pero señor, ella no es noble. Y ahí Clotaldo ya se cansó. Ella es mi hija. Y si yo soy noble y es tan noble como yo, chale, si te has metido con una noble te pueden matar en el momento. Si ella lo ordena, te matan. La vieja confiable, Astolfo se arrodilla y le dice, Rosaura, no lo sabía, cásate conmigo. Y Rosaura lo mira enfrente, Rosaura tienes para matar al maldito, y lo mira y le dice, acepto. No, pues ay amiga, date cuenta, amiga, recapacita, acepto. ¿Por qué? Porque la obra la escribe un varón de la corte, la obra la escribe Calderón de la Barca, ¿te das cuenta? Es lo más razonable. Y Astolfo se va a casar con Rosaura. Y todavía Segismundo dice, Estrella, para que no te quedes sola, yo me caso contigo y serás mi reina. Gracias, todavía dice ella, ¿no? Es una obra para la corte, ¿entiendes? Lo más moral posible. Y si eso te parece raro, escucha, 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 para el chat, detén el chat. Dice así. Y señor, grita el pueblo, y nosotros que te liberamos, ¿qué nos das?
A ustedes que me liberaron le doy la misma torre donde estuve encerrado porque yo los condeno por atreverse ante el rey a levantar la mano. ¿Cómo? Segismundo castigó a todo el pueblo, encerró a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el rey. Oye, pero el pueblo lo liberó. Sí, pero se rebelaron contra el rey, pues. Segismundo, ¿te das cuenta? Está castigando al pueblo porque es una obra para la nobleza. Y el papá comienza a aplaudir. Y el papá dice, qué hijo tan sabio que tengo. Qué hijo tan noble. Gracias, Clotaldo, por educarlo así. No, señor, no fui yo, debe ser hereditario. Y Segismundo dice, ¿qué se sorprenden si mi maestro fue un sueño? Lo único que espero es que mañana al despertar no esté de nuevo en la torre encerrado. Obviamente, cuando digo al pueblo, no me refiero a todo el pueblo, a los que pelearon nomás. El pueblo es mucho más grande, ¿sí? No pienses que todo el pueblo, no, los que lo liberaron y pelearon, a eso se refiere, ¿ya? Pero date cuenta, se pasó de mal agradecido, ¿cierto? Eso es precisamente la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Y para acabar, un último puntito. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se alocó. Dame un segundito, ¿qué fue acá? ¿Qué fue acá? Ya me mareé. A ver, a ver, a ver. Ah, creo que estoy compartiendo pantalla de una manera errónea. Ya con eso tendríamos todo el panorama. Ah, sí, estoy compartiendo pantalla donde no es. A ver. Ahora sí, ya. Entonces, ahora sí, 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 sí. Lo que pasa es que presioné mal el botón. Ya está. Te cuento. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es conversar acerca de un último punto brevísimo y las preguntas. ¿Cuál es nuestro último punto brevísimo? ¿Qué sabes de Becker? A Becker lo tengo que hablar, sobre todo con Lorca, porque se parecen demasiado. Si te das cuenta, perdóname, estoy avanzando aunque no parezca, ya está. Ahora sí. A Becker tenemos que hablar de las rimas. Lo primero que tengo que saber es que estamos en el romanticismo tardío, una época de angustia metafísica. Con Gustavo Adolfo Becker, bueno, en realidad se llamaba también Leyendas, claro. Es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, su verdadero apellido. Él idealizó a una mujer llamada Julia Spin, pero se casó con Casa Esteban Navarro. Esto de verdad es precioso. No el que tenga dos mujeres en su vida, sino en su poesía. Él soñaba con una y vivía con otra. La mujer real es Casta y la mujer ideal es Julia, y en sus versos aparecen las dos. No, Yamile, no estás siendo infiel. Lo que pasa es que piénsalo tú. Tú puedes tener pareja y estar muy enamorada de tu peor es nada, pero tus coreanos siempre van a ser tus coreanos. A eso se refiere, al amor platónico, ¿te das cuenta? El amor platónico, a eso es a lo que se refiere que Becker. Becker es el primer poeta que va a hablar, calmen el chat, Becker es el primer poeta que va a hablar entre lo real y lo ideal. Son dos mundos distintos. Ya Platón decía eso desde el siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Julia sí existía, pero en su mente la amaba. O sea, él la veía pasar y le escribía los versos, nada más. Ahora, este es un romanticismo sentimental, subjetivo y exótico. De los tres textos más importantes de Becker nos interesan primero las rimas. De las rimas de Becker el examen te va a pedir el fondo y la forma. Las rimas de Becker son chiquitas, son concisas, chipi, chipi. Las rimas de Becker son bastante sencillas, sencillez formal. En las rimas de Becker predomina la rima asonante, solo riman vocales, no consonantes. Y la métrica es la tradicional, 7 y 11. Si hablamos del fondo, tenemos acá el conflicto, la mujer perfecta versus la mujer real. Mientras que la mujer perfecta es imposible, inalcanzable, aparece de manera súbita, o sea, aparece cuando menos te lo esperas. Hoy los cielos y la tierra me sonríen, hoy llega a lo más profundo de mi alma el sol, hoy le he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, mujer perfecta. Tenemos también a la mujer real. La mujer real es la imperfecta, la mujer real es la posible y es la que representa la pasión frustrada. Es con la que tienes pleitos, es con la que tienes conflictos. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto, y en mis labios la frase expiró. Ella va por un camino y yo por otro, y al pensar en nuestro mutuo amor, ella se pregunta, ¿por qué no lloré aquel día? Y yo me pregunto, ¿por qué callé yo? Ah, esa es la mujer conflicto. Exacto lo que me dice Jeremy. San Marcos considera un tercer tipo de mujer. La mujer poesía. Sí, sí está en el prospecto. La mujer poesía es la inspiración, la poesía. No es una mujer de verdad, es la poesía vista como una mujer. La poesía metaforizada como una amante. La poesía que te seduce. No digáis que de asuntos falta enmudeció la lira.
Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Te das cuenta? Eso es lo que planteo el famoso poesía eres tú también. Y tú me lo preguntas, claro, poesía eres tú. Soy yo, gracias Jerry, gracias. Tú también vales mucho. Sigamos. Y si hablamos de las leyendas, con las leyendas tenemos lo exótico. Hay una sensación muy grande en el romanticismo llamada angustia metafísica. Es el vacío emocional que tú conoces hoy en día como la depre. Y esta poesía se desarrolla en el ámbito de lo irracional. Te gusta el misterio, te gusta lo demoníaco. Y cuando comienzas a investigar lo demoníaco, descubres algo. ¿Qué? Que lo maligno es hermoso, que lo demoníaco es bellísimo. Lucifer era el más bello de los ángeles. Y es más, el infierno tiene que ser bellísimo, porque si no todos seríamos buenos, ¿cierto? El infierno, el mal siempre es bello y el bien siempre es feo, porque es más fácil ser malo que ser bueno. Eso es lo que se plantea acá en la poesía de Becker, la belleza maligna. Un momento, ¿me estás diciendo que todo lo bello es maligno? Sí, profesor, pero ella es bella. Ah, este es un tema de Becker, la mujer fatal, la mujer maligna, la mujer demoníaca. Y esto lo vamos a ver en leyendas como La Jorca de Oro, donde ella tenía belleza como para pagar una culpa y él quería esconder, él quería calmarla como de lugar. Exótico es lo raro, lo ajeno, lo fuera y lo común. En este caso sería lo sobrenatural, lo sobrenatural. En Los Ojos Verdes, por ejemplo, en Maese Pérez el organista, El Rayo de Luna. En Los Ojos Verdes, Fernando transgrede una zona prohibida y llega a la fuente de los Álamos y en ese momento ve una fuente y al fondo de las aguas él puede divisar unos enormes ojos verdes, hermosos. Él no sabía qué era hasta que le dijo a su criado Íñigo, Íñigo le dijo, no vayas, no vaya, por favor, señor. Pero él cuando se enteró que se trataba de una mujer misteriosa fue y le gritó, yo te amo, no me importa si seas una mujer o... Y de pronto ella sale de las aguas y le dice, o un demonio, y si lo fuera, pues si lo fueras te amaría, y te amaría aún más si me queda vida amarte, le dice. Pues sígueme, porque yo premio a los que transgreden esta ley y vienen hasta acá. Sígueme, que tengo un lecho de algas para nosotros enfrente en este lago. Sígueme. Y él se fue acercando hacia la orilla y ella se fue acercando hacia él como si fuera a besarlo. Sígueme, le dijo. Y él se inclinó. Ella retrocedió y Fernando cayó en las aguas se cerraron y nunca más se volvió a saber de él. Fin. Ya sabes, no vayas, hijo, no vayas. Eso es precisamente las leyendas. Y con esto, señores, tenemos el panorama de literatura española. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? Cuéntame, no vale hacerle sticker al profe. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a ver esas preguntas al toque. De manera brutal, brutal, brutal. En cuanto a Federico García Lorca y Mío Cid, sabes que lo vamos a ver en la semana número 7, ¿ya? A ver, me hago chiquitín para no estorbar. Y nos vamos al capítulo siguiente. ¿Qué nos dice? A ver, pregunta 1. Excelente servicio, está con preguntas. Marque la alternativa, solo que el profe está ciego un ratito. Acá las tengo, ya. Perdóname, que estoy bastante lejos. Solo dame un segundito. A ver, aquí están, ya las tengo. Ya está, discúlpame. Ahora sí, dice así. Marca la alternativa que contiene el enunciado correcto sobre el argumento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Rápido, ¿cuál marcaste? ¿Cuál marcaste? Ah, esa es la 2. Ah, perdón, le hice clic sin darme cuenta. Ya, ¿cuál marcaste? ¿Beso? Segismundo es liberado para evitar que Clotaldo no, Astolfo, casa. De retorno a la torre, Segismundo considera que la vida es un sueño. Muy bien. Tenías que haber venido leyendo las preguntas. Pregunta número 2. Marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. Con respecto al fragmento de la vida de Lazarillo de Tormes, podemos afirmar que... ¿Cuál es lo correcto? Dime cuál es la correcta en la 2. Hay solo una que es correcta. Ahí sí sería beso. Se critica al clérigo, la tacañería. La A no puede ser porque no se resigna a vivir en miseria. La C no puede ser porque él no lucha por los demás. Y la D porque no es el clero quien lo forma, ¿cierto? Perfecto. Entonces, beso. A ver, perdóname que como estoy lejos no leo bien. 3. Ahí está, aquí está. La novela picaresca se caracteriza por presentarse como un documento sociológico del tipo de vida, así como la ausencia de... Si te dice ausencia, el toque marcas ausencia de unidad argumental. Entonces, ¿la clave cuál sería? La clave sería la letra A. Describe la clase popular y hay ausencia de unidad argumental. No puede ser la B porque dice ausencia. No puede haber ausencia de un lenguaje humorístico, porque sí lo hay.
4. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. El Lazarillo presenta personajes sin buena educación y evoca un ambiente de... ¿Cuál es el ambiente en el Lazarillo? Pobreza, pues, pobreza, pobreza. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la C. Muy bien. 5. Respecto a los temas desarrollados en La vida y sueño de Calderón de la Barca, la culpa con la que nace Segismundo hace referencia a ¿qué? Lo que nació. Segismundo nació con la culpa. Su delito fue nacer. Ah, no le he puesto la 5, perdóname, me emocioné. La culpa de Segismundo. ¿Cuál sería la culpa con la que nace Segismundo? El nacer. Sería el pecado original. Perfecto. El pecado original, claro, la D. Muy bien. Pregunta 6. Sobre verdadero o falso sobre el Lazarillo. ¿Su relato da cuenta de una realidad cruel contra el pobre? Sí, el pobre la tiene difícil. ¿La novela critica el proceder de los personajes del clero? Sí, la novela es anticlerical. ¿El escudero pasa calamidades con la finalidad de preservar su nobleza? Claro, pasa angustias, pero finge bien. Sí, es verdadera. ¿Y Lázaro constata la infidelidad? No, no lo zampalló, solo son rumores, son rumores. Avión, avión. Pregunta 7. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la vida de Lazarillo de Tormes, marca la secuencia correcta. Ah, no, perdón, abajo, discúlpame, sobre coplas a la muerte de su padre, hay un pequeño error. Sobre coplas a la muerte de su padre, aquí está. La sección donde es la sección más importante. Si dice la sección más importante, tiene que ser el papá, porque en este apartado sé qué cosa pasa con el papá. ¿La viste, la viste, la viste, la viste? La letra D, ¿cierto? La muerte dialoga con Rodrigo Manrique y esta exalta la figura de su padre. La clave sería la letra D. Muy bien, pequeño. Pregunta número 8. El surgimiento del humanismo permitió que los escritores del Renacimiento pudieran enfocarse en la problemática humana, en desmedro de la preocupación teocéntrica. ¿Qué significa? Preocúpate más en lo humano, menos en lo religioso. Eso favoreció la aparición de la novela picaresca, porque en la novela picaresca se muestran problemas humanos. Problemas humanos. ¿Cuál podría ser? No puede ser la D porque dice siglo XV y tiene que ser 16. La C. Conflictos de la época. La C. Muy bien. Pregunta 9. La novela picaresca se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un narrador en primera persona. ¿Qué permite el narrador en primera persona? Que te metas en la mente del protagonista. Que te metas en la mente del protagonista. Clave A. 10. Lo expuesto anteriormente manifiesta es uno de los temas de la novela. En el tratado séptimo, el protagonista trabaja como vendedor de vinos y se entera que la mujer... Ay, perdón. Se entera que... Sí, ya te leí. Se entera que la mujer le es infiel. En la pregunta 10 te dice que Lázaro se acaba de enterar de los rumores de que la mujer le es infiel. La pregunta sería, ¿qué hizo en este caso? ¿Quién es la persona con la que está siendo el infiel? El amo. ¿Y quién es el amo? Un cura. ¿Cuál es el tema? Te está pidiendo tema. Ah, si un cura se metió con tu esposa, ¿cuál será el tema? Una crítica a los religiosos. Avión, claro. Pregunta 11. Ahí está. Pregunta número 11. A ver, la pregunta dice, ¿cómo podemos apreciar en el fragmento citado el tercer tratado? Tercer tratado es escudero. Tercer tratado es escudero. Si bien la novela picaresca se caracteriza por la crítica social, en esta no es ajena. Te cuento la escena. Una mujer está llevando a su marido muerto y dicen, ¡ay, mi marido! Se lo llevan a la casa donde no se come ni se bebe, la casa donde no se come ni se bebe. Y cuando él escucha eso dice, Señor, Señor, nos traen un muerto, nos traen un muerto. ¿Cómo es eso? Lloraba que se lo llevan a la casa donde no se come ni se bebe. La casa donde no se come ni se bebe es el mundo de los muertos. Pero como en su casa no hay comida, nos traen un muerto. Y el amo se mató de risa. Busca algo de humor, busca algo de ironía. ¿Cuál sería la respuesta? La letra B. Excelente. Pregunta número 12. Dice, y salimos de Salamanca. Ah, ya, aquí está. Según el fragmento citado de Lazarillo de Tormes, ¿cuáles son los temas presentes? Este es cuando el amo le revienta la cabeza contra el cuerno. El amo le va a reventar la cabeza contra el cuerno y es aquí que Lázaro va a entender qué cosa, que tiene que valerse por sí mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería la correcta? 1. Actitud anticlerical, no, porque no hay cura, no puede ser. 2. Narrador en primera persona, sí, porque es Lazarillo. 3. Diversos estamentos sociales, no. Está con el ciego nomás. 4. Realismo, oye, le acaban de reventar la cabeza contra un toro de piedra. Sí, clave C, clave C. Pregunta 13. Acá te habla del fraile de la Merced. Teniendo en cuenta el fragmento de la novela, el argumento, marque lo correcto. Te habla del fraile que caminaba, caminaba y caminaba. Cuarto amo, fraile. Esta la aplicas por descarte.
Se va la A porque es escudero, se va la B porque dice clérigo, se va la C porque dice arcipreste y te quedas con la crítica al fraile, fraile de la Merced, dedo. Perfecto. Pregunta 14. Del fragmento de la salida de Tormes se puede decir que el protagonista, casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano. Ah, acá te habla de cómo se casó con la criada del arcipreste, tiene dinero, tiene casa, tiene 3 sueldos. Dime cuál es la respuesta, dime cuál es la respuesta. Se casó, acaba de reinsertarse en la sociedad. La C, excelente, ha dejado de ser un sujeto marginal. Hoy todo está fácil, todo lo hemos visto. 15. Goza cuello, cabello, labio, frente antes de lo que fue la edad dorada, oro, lilio, cabel, cristal luciente. No solo en plata y viola troncada se vuelva más tuello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Carpe diem, góngora, retorcimiento formal. ¿Cierto? Es góngora, retorcimiento formal. Claro, dedo. Esa gente está inspirada. Pregunta 16. Pregunta 16. Tengo acá la pregunta equivocada. Aquí está, perdóname. Esta es. Ya. Pregunta 16, ahora sí, dice, Segismundo, es el encuentro entre Segismundo y su papá. Y es el momento en el que el papá le dice mátame y el hijo le dice que no. Y por eso el papá dice, hijo, qué tan noble acción. Otra vez mis entrañas te engendra. Dime la clave, la letra B, el perdón. Excelente. Pregunta número 17 sobre Jorge Manrique. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la huesa con su dueño, por eso no nos engañen. Ahí está la respuesta. Que toda la vida se va a prisa, como sueña. Toda la vida se va a prisa. Fugacidad de la vida. Beso, beso, beso. 18, la pregunta 18. Ajá, los rumores de que la mujer le es infiel. Más malas lenguas dicen que la mujer le hace de comer, le tiende la cama y que obviamente él tiene sus sospechas sin confirmar. ¿Cuál sería la idea? Hace oídos sordos, la letra D. Excelente, Lázaro ante los rumores hace oídos sordos. Pregunta 19, del fragmento de Lazarillo se puede deducir que Lázaro, acá te está hablando del amo. ¿Quién podría ver que ese amo que pasa 3 días sin comer, más solo el pan que el pobre Lázaro llevaba en su seno? ¿Cómo pueden creer eso? ¿Te das cuenta? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Obviamente las apariencias. Clave casa, clave casa. Pregunta 20 con respecto a Gustavo Adolfo Bécquer. Manrique amaba tanto la soledad que se amaba a sí mismo y odiaba su sombra y se encerraba solo para pensar y soñar en libertad. ¿Cuál podría ser la clave? Si Manrique amaba tanto su soledad, individualismo, individualismo y ansia de libertad. Muy bien. En la 21, en el cielo brilla una luciérnaga, en el suelo brilla una luciérnaga, en el cielo brilla un astro. Misterio arriba, misterio abajo. La razón es insuficiente, es lo que dice el poema, ¿no? Hay la insondable ciencia que no lo puede describir todo. ¿Qué significa? Una característica de la pregunta 21, ¿cuál es? Obviamente, la idea de la insuficiencia de la razón. La clave es la D. La clave es la D. No cambié, gracias. La clave es la letra D. La clave sería acá la letra D. Perfecto. ¿Por qué? Porque la razón es insuficiente. ¿Listo? Pregunta 22. Vamos. Ajá. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar, podrá romperse el eje de la tierra, pero el amor que siento por ti, ese no. Estás idealizando el amor. Es un amor perfecto, ¿cierto? Un amor perfecto. A ver, perdón, ya estaba acá. Discúlpame, que leí pase. Sería idealización del amor, sí. La clave sería la letra C, idealización del amor. La pregunta 23. Algunos años después un pastor trajo a un arzobispo una flor que tenía los misterios de Cristo en los pétalos. Y cuando desenterraron donde estaba, encontraron un cuerpo y objetos místicos. La flor había chupado la sangre del muerto, de la muerta, y había dibujado, ¿eso qué es? Sobrenatural. No puede ser la B, la mujer no, sobrenatural. La flor es la misteriosa, no la mujer. La flor, la A. Claro, ahí la clave sería la letra A. Pregunta 24. Fernando acaba de encontrarse con la de ojos verdes. Y la pregunta te dice, Fernando quebranta una norma ¿cuándo? Cuando va donde no debe. ¿Dónde estaba? Cuando se va a la fuente de los Álamos, ahí está quebrantando una norma Fernando. ¿Cuál sería la respuesta? La C, profana un espacio que se consideraba prohibido. Se me va la voz. Y por último, la pregunta 25, y respiramos,
Podemos afirmar que después de esta primera experiencia, Lázaro, el ciego le acaba de reventar la cabeza contra el cuerno y Lázaro dice, ¿verdad? Dice este que me cumple avivar el ojo, pues solo soy y tengo que pensar en mí. ¿Cuál sería la respuesta? Se vuelve pícaro, sería la B, sería la B. Perfecto. Muy bien, perdónenme que me he pasado un poquito, no debí pasarme tanto. Le voy a dar paso a la tutora para que te tomen el quizzes. Ahí está el link, les recuerdo que no tenemos parlantes aquí, así que